La pregunta que me hicieron era acerca de la forma de la Tierra, o la pregunta en sí directa era ¿cuál es la forma de la Tierra según la Escritura? ¿O qué dice la Escritura acerca de la forma de la Tierra? Esta quizás sea una pregunta que para la mayoría de las personas va a ser completamente ilógica, estúpida, otro montón de adjetivos de hacer. Una pregunta que es un poco tonta para hacer hoy en día cuando tantos científicos por ya aproximadamente 500 años han venido diciendo y explicando o tratando de explicar a las masas y enseñando a los niños, todos nosotros incluidos desde la escuela, que la Tierra es una esfera que gira alrededor de su eje, que está un poco inclinada a 23.4 grados y que además de girar en su propio eje está girando alrededor del Sol en una galaxia que a su vez está viajando millones de kilómetros por hora a través del espacio infinito. Eso es lo que se ha enseñado por mucho tiempo, desde que todos estamos niños y todos llegamos a creer que esa era la realidad simplemente porque nos lo estaba enseñando una autoridad, una persona que nuestros propios padres nos decían que debíamos escuchar, a la cual debíamos ponerle atención porque nos iba a enseñar cómo era el mundo en el que vivíamos. Sin embargo, como lo hablamos la semana anterior, nos dimos cuenta que la evolución es una mentira y la evolución nos la enseñan desde la escuela, igual que otro montón de mentiras que ya hemos hablado en este desprograma, pero hoy nos vamos a enfocar en la que tiene que ver con la forma de la Tierra. Para iniciar, me gustaría leer un versículo de la Escritura que se va a llegar a comprender de una manera más profunda una vez que terminemos el desprograma de hoy. Primera de Timoteo 6:20 dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces la misma Escritura ya hace 2000 años aproximadamente, a través de los apóstoles, en este caso Pablo, hablándole a Timoteo, y le deja claro que debemos tener mucho cuidado de lo que las personas de este mundo, los que pertenecen a este mundo, puesto que nosotros que estamos en Yahushua no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo, aquellos de este mundo que adoran a los ídolos, que adoran a los demonios, a los falsos Elohim, lo que ellos creen, debemos evitar esas pláticas, puesto que son profanas y son de cosas vanas, ilusorias, son falsas. Y dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy en día lo que la gente conoce como ciencia y las personas a quienes llaman científicos no son lo que su nombre indica. Ciencia quiere decir conocimiento y ellos no están buscando conocimiento, están inventando teorías y llamándolas hechos para así poder tener su propia fe, básicamente, y tener a sus propios seguidores, de los cuales la mayoría de ellos se hacen llamar ateos, puesto que creen en todas estas ilusiones, todas estas cosas vanas y profanas, todos estos argumentos que han inventado en lo que falsamente llaman ciencia. La evolución, como lo dije la semana pasada, el Big Bang, que es algo similar, y hay igualmente una gran cantidad de pruebas de que es una falsedad, y como sabemos la evolución y el Big Bang están claramente conectados a pesar de que son dos teorías diferentes. Otra es el tiempo de los dinosaurios, o el tiempo en el que los dragones existieron, puesto que ese era el verdadero nombre, o como se llamaba a lo que hoy en día llaman dinosaurios, y hay muchas pruebas de que los dragones existieron junto a los hombres, además de que hay mucha falsedad en lo que respecta la forma en que han presentado a los dragones, o conocidos como dinosaurios. Han metido mucha falsedad, entonces en realidad puede ser que la realidad de lo que nosotros conocemos como dinosaurios haya sido completamente diferente, no solo el tiempo en el que existieron, que como les digo existieron hace menos de 6000 años, puesto que ese es el tiempo que tiene esta tierra, y existieron con el hombre, como lo muestra la Escritura y lo muestran montones de otras historias. Pero como les digo, quizá no solo eso sea lo que está mal, el tiempo, sino otro montón de cosas, entre esas las diferentes especies, cuánto sabían y cómo lucían y cómo actuaban, pero eso ya es otro tema para otro momento. La otra mentira es que el hombre nunca ha ido a la luna. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. Entonces empiezo con este tema, la luna. Primero que todo, el hombre no ha ido a la luna, según lo que se explica, lo que se dice, ¿verdad? En la historia que nos han enseñado, el 20 de julio de 1969, Estados Unidos pudo
llegar a la superficie de la luna, puesto que enseñan que es una esfera que tiene la misma forma que la Tierra, que también dicen que es una esfera, y por ende fueron a su superficie, lo cual hicieron para ganar la guerra espacial que tenían con Rusia durante la Guerra Fría. Entonces, una pregunta que se viene a la mente cuando vemos que supuestamente Estados Unidos llegó a la luna en 1969 es ¿por qué, si ya han pasado 48 años y la tecnología ha crecido de una manera exponencial, inimaginable hace 48 años, por qué es que no han vuelto a la luna los hombres? ¿Por qué es que Estados Unidos no ha vuelto a ir? Si conocemos a Estados Unidos y si hubiese sido posible llegar en el 69, ya Estados Unidos tendría en la luna hoteles, casinos y un McDonald's o varios, quién sabe. Pero es indudable que si Estados Unidos hubiese logrado llegar a la luna hace 48 años, hoy habrían ahí hoteles y la gente podría viajar fácilmente sin ningún problema. Entonces, ¿por qué es que no han vuelto? Hay muchas personas que hablan de que encontraron aliens ahí, pero eso ya es otra historia que se basa en especulación por el simple hecho de que es completamente ilógico que no hayan vuelto. Pero como vamos a ver, se debe a que la luna no es como nos han dicho. Pero ese lunizaje que presentaron al mundo, esa ilusión que le mostraron al mundo para que creyeran como una realidad, era parte de la indoctrinación que necesitaban meterle a las masas a través de los muchos años. Es por eso que el gobierno contrató al productor de Hollywood, Stanley Kubrick, que algunos conocerán y los que no pueden investigar quién era este hombre y cómo él estuvo involucrado en hacer lo de la llegada a la luna del hombre. Y hay varios videos que muestran también, analizan cómo él lo mostró, al menos en una de sus películas, de una manera simbólica, en The Shining, en la que sale Jack Nicholson, y cualquiera diría que no tiene nada que ver con la luna, pero tiene muchos mensajes a través de la película y casi que muestran que Stanley Kubrick casi se vuelve loco por tener que guardar ese secreto. Stanley Kubrick hizo la película Odisea del Espacio y fue tan sorprendente que le pidieron que hiciera la falsa llegada del hombre a la luna. Él había pedido unas cámaras, pero también otros instrumentos al gobierno para poder hacer parte de sus películas, y fue por esto que después el gobierno le pidió el favor a él, por decirlo de alguna manera, cobrándole el favor que le habían hecho de prestarle su equipo. Curiosamente, parte de esta información que estamos hablando es información que conocen muchas personas que están en las sociedades secretas, puesto que todo esto ha sido parte del plan de las sociedades secretas, de meterle a las personas falsedad en la mente para que crean que están viviendo en otro mundo. Por ejemplo, los masones llaman a su Elohim, su Dios, el gran arquitecto del universo. Ellos adoran a Lucifer y lo llaman el gran arquitecto del universo, y esa es una clave muy importante, además del símbolo que usan, el compás y la escuadra, porque a través de sus símbolos enseñan a sus iniciados en los grados más altos, les enseñan la realidad del mundo en el que vivimos y les muestran que están controlando el mundo entero a través de una ilusión que ellos han creado. Una ilusión que creó el Dios de ellos, y por ende es llamado el gran arquitecto del universo, porque él inventó una mentira que el mundo ha llegado a creer, de tal forma que las personas viven en un mundo que no existe, por ende viven en una ilusión completamente, como lo profetizó Yahweh, que al final las personas, por no haber creído la verdad, que es Yahushua el Mesías, por no tener amor por la verdad, creerán la mentira. Todo esto que acabo de decir es porque, como les digo, hay muchas personas que sirven a Lucifer, que sirven al Illuminati, que sirven a sociedades secretas y que están puestos en diferentes ramas del entretenimiento, del gobierno o de la religión, etc. Y en este caso, en el entretenimiento está el grupo los Red Hot Chili Peppers, que muchos conocen. Ellos tienen una canción que se llama Californication, y la letra de esa canción dice algo muy particular. Dice: Space may be the final frontier, o sea, el espacio puede que sea la frontera final. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Entonces en español dice: el espacio puede que sea, o sea, según lo que nos dicen, la frontera final, pero está hecho en un sótano de Hollywood. Entonces aquí vemos un ejemplo de un grupo musical que cualquiera diría: estos que saben de ciencia, estos que saben de nada. Son músicos mundialmente famosos, aunque a muchas personas no les gusten, hay otros millones que sí los siguen, que sí les gusta su música. Y esta es una forma en la que Lucifer se revela a través de los suyos, muestran la verdad
a simple vista y la gente ni así la capta para que después en el juicio final no puedan quejarse. Y también, no voy a negarlo porque puede ser el caso, hay algunos cantantes o artistas que se sienten mal de lo que están haciendo de alguna forma y tratan de revelar parte de lo que ellos saben por los círculos en los que se mueven. Y el entretenimiento, a pesar de que cualquier persona piense que no tiene un lugar importante en el plan de Satanás, en realidad es uno de los más importantes en el plan de Satanás. Por eso es que Satanás, antes de caer de su lugar especial, del favor de Yahweh, era quien traía la adoración al Todopoderoso y estaba conectado con la música, y por eso tenía instrumentos en su propio cuerpo, según lo vemos en Ezequiel 28. Entonces lo más lógico es que al caer y tratar de controlar a los hombres iba a usar su mejor arma, y el arma que él mejor sabe usar es la música. Entonces es muy interesante ver en un grupo de personas que adoran a Lucifer, que son parte de los círculos del Illuminati o controlados por el Illuminati, hayan soltado esta bomba, por decirlo así, dejando claramente que el espacio no existe, que el espacio exterior que nos han enseñado, infinito, en un vacío lleno de billones de billones de billones de estrellas y galaxias y todo lo demás, en realidad fue creado en un sótano de Hollywood, como lo fue empezando por la llegada del hombre a la luna. Pero si se ponen a pensar, todas las imágenes o la mayoría de las ideas que tenemos del espacio exterior vienen de películas de Hollywood. Hollywood ha hecho millones de dólares haciendo películas del espacio. Por ejemplo, Star Wars. La Guerra de las Galaxias no existiría si el espacio exterior no existiese. Y eso es bastante plata hecha. Pero eso obviamente no es la única razón por lo que lo han hecho. Esa es una de las menores, de las más pequeñas. Hay otra canción, y la canción es Yellow Submarine, de los Beatles. Esa es muy particular. Cualquiera diría que ellos hicieron esa canción estando drogados, pero en realidad la canción es básicamente ellos hablando en código y revelándonos el lugar en el que vivimos, el verdadero universo, la forma de la Tierra, y curiosamente indica exactamente lo que la escritura nos muestra. Otro dato interesante, los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son básicamente dos capas de radiación que cubren la Tierra, y por ende no han logrado crear una nave o un traje que pueda cruzar los cinturones de Van Allen. Eso es muy extraño, porque esos cinturones de Van Allen, por supuesto, estarían ahí cuando el hombre supuestamente fue a la luna. Pero cuando entrevistaron a Neil Armstrong, ¿verdad?, quien fue el hombre que caminó en la luna supuestamente, le preguntaron acerca de los cinturones de Van Allen. Él dijo que ni siquiera sabía que existían, y él siendo un astronauta, y dijo que si ahí estaban, que él ni siquiera se dio cuenta, no se percató de nada, no sintió nada en lo absoluto. Entonces el astronauta que fue a la luna y caminó en la luna supuestamente no sabía que existían los cinturones de Van Allen, ignoró pasar por ellos. Por otro lado, hay un video donde hay una persona de la NASA hablando de una nave que quieren hacer, un drone que quieren hacer para enviar al espacio, pero a él mismo se le sale decir que primero tienen que lograr hacer algo que pueda soportar pasar los cinturones de Van Allen para que proteja a alguna tripulación potencial. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre de la NASA hoy en día salga diciendo que primero tienen que hacer algo que soporte pasar los cinturones de Van Allen, pero hace 48 años los astronautas pasaron? ¿Qué quiere decir eso? Que si no saben, no les hace daño. Por otro lado, dicen que la luna se encuentra a 384.440 kilómetros de la Tierra, lo cual es una gran diferencia con la distancia a la que está el Sol, supuestamente, según nos dicen, pero es básicamente 400 veces la distancia de la luna, según lo que nos enseñan. Casi 93 millones de millas, comparado con 238 mil millones de millas. Como les digo, el Sol supuestamente está 400 veces más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que es 400 veces más grande, supuestamente, curiosamente. Entonces, ¿cómo es que el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está exactamente a la distancia necesaria para que desde nuestra perspectiva se vean iguales? Ya muchas personas lo han medido y el Sol y la Luna, desde nuestra perspectiva, tienen el mismo diámetro. Entonces, ellos lo llamarían coincidencia. Las coincidencias no existen. Eso muestra que la realidad es diferente a lo que nos han enseñado. Como les digo, el Sol y la Luna son del mismo tamaño. A veces cambian de tamaño a como los vemos moverse por encima de nosotros, o alejarse o acercarse. Vemos que cambian un poco de tamaño. A veces la Luna se ve más grande, a veces se ve más pequeña, igual el Sol. Pero en
en general el Sol y la Luna tienen exactamente el mismo diámetro. Eso muestra que están a la misma distancia y no uno 400 veces más largo y por ende es 400 veces más grande. Están a la misma distancia tanto el Sol y la Luna, según lo que vemos, repito, pero se nos ha enseñado que no podemos creer lo que vemos, a pesar de que se enseña comúnmente ver para creer. Es muy curioso, se nos dice ver para creer para que la gente no crea en la escritura, no tenga una fe en el Todopoderoso, pero después los científicos dicen crean porque ya hemos visto nosotros. Como les decía, dicen que la Luna se encuentra a 384.440 kilómetros de la Tierra, lo cual es una gran diferencia con la distancia a la que está el Sol. Esto es una coincidencia que desde nuestra perspectiva se vean del mismo tamaño, de tal forma que durante los eclipses vemos que calzan perfectamente, ¿verdad? Lo que les decía, supuestamente el Sol es 400 veces más grande, pero está exactamente a la distancia necesaria para que se vea del mismo tamaño que la Luna, y cuando haya un eclipse que dicen que tiene que ver con el Sol y la Luna, eso lo hablaremos más adelante. Otra cosa es que las esferas no son los mejores reflectores, de hecho son los peores reflectores. Si la Luna fuera una esfera, como dicen que es, no podría reflejar luz, como dicen que lo hace, y claramente no se vería como la vemos. Si ustedes ven una bola a la cual se le proyecta luz, verán que toda la luz se concentra en un punto específico de la bola y no en toda la esfera, como sucede cuando la Luna está llena o como se ve durante las fases aún. En realidad los reflectores son cóncavos. Esa es la verdadera forma que necesita un reflector para poder reflejar mejor, de una manera más eficiente, la luz, y de tal forma que toda su estructura esté reflejando luz. Repito, como en la Luna llena. Una esfera no refleja, y dicen que la Luna es una esfera, pero dicen que la Luna refleja la luz del Sol. No tiene sentido. Una de las dos opciones, por ende, es verdad. O es cóncava para que pueda reflejar la luz del Sol, como nos dicen, o en realidad la Luna tiene su propia luz. Y como vamos a ver, esa es la verdadera razón. La Luna tiene su propia luz, lo cual es también lo que nos dice la Escritura. Y por eso es que también la Escritura nos dice que en la eternidad la Luna va a brillar como el sol de mediodía y el sol va a brillar 7 veces más. Entonces, lo que se nos enseña es que la Luna es una esfera y refleja la luz del Sol. Eso es completamente ilógico. Las esferas no reflejan, tiene que ser cóncavo. Por ende, deducimos que tiene su propia luz. Y esta es una deducción muy simple con un solo hecho. En realidad hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta para darnos cuenta que la Luna tiene su propia luz. Si la Luna refleja la luz del Sol, ¿cómo es que cuando sale el Sol y todas las estrellas que tienen su propia luz ya no se pueden observar por la fuerza de la luz del Sol? La Luna todavía se puede observar brillando con fuerza. Es completamente ilógico. Si lo que la Luna está reflejando es luz del Sol, una vez que nosotros podemos ver el Sol, ya la Luna no debería de verse, pero muchas veces estamos en pleno día y ahí está la Luna presente. Además de eso, digamos que dijeran, no, es que el polvo lunar es tan brillante, es tan reflectivo, que aun cuando es de día, cuando el Sol está en su máximo esplendor, la Luna refleja la luz igual de fuerte, se ve igual aun cuando es de día, porque el polvo es sorprendente, el polvo lunar. Obviamente es una falacia, pero si me llegasen a decir eso, ¿cómo es entonces, si se supone que la Luna tiene las fases de la Luna, porque esa es la luz que le logra llegar, digamos, cuando está apenas un cachito de la Luna, como dicen, en una de las primeras fases, al inicio del mes lunar? Ellos dicen que solo se ve una parte de la Luna porque la Tierra está bloqueando el resto de la luz que está viniendo del Sol al otro lado, completamente de la Tierra, ¿verdad? Entonces dicen que las fases lunares tienen que ver con la sombra que hace la Tierra en la Luna. Pero entonces, ¿cómo es que hay veces que no ha llegado la Luna llena? Estamos, por decirlo así, como repito, en un mes lunar, en el día 7, día 6, en el que apenas se puede ver solo una parte de la Luna. ¿Cómo es que cuando sale el Sol y todavía se puede ver la Luna, solo se ve una parte de la Luna? Mi punto es, si desde nuestra perspectiva, supuestamente estando en un globo, podemos ver el Sol y la Luna al mismo tiempo, eso quiere decir que si la Luna refleja la luz del Sol, tendría que estar completamente encendida, no solo una fase, puesto que se supone que la parte de luz que no tiene es porque la Tierra la está bloqueando. Pero si desde nuestra perspectiva podemos ver ambos, el Sol y la Luna, quiere decir que la Tierra no está en el medio, por ende la Luna debería estar completamente encendida, no solo una parte. Por otro lado, ¿por qué es que al ver la Luna de día,
la parte que no tiene luz se ve azul, igual que el resto del cielo, en vez de verse negra o oscura, que es como debería verse según las teorías que nos han enseñado. Eso muestra que es transparente, además de tener su propia luz, es transparente. De hecho, han realizado experimentos en los cuales han probado que la luz de la luna es completamente contraria a la del sol. Todo lo que hace la luz del sol, la luz de la luna lo hace al contrario, como por ejemplo, entre otro montón de cosas que el sol o la luz del sol hace, la más simple es que así como la luz del sol calienta, la luz de la luna enfría. Todos sabemos que la luz del sol calienta, pero han puesto agua bajo la luz de la luna y agua bajo la sombra con solo ese factor diferente, y han llegado a darse cuenta que el agua que está bajo la luna se llega a enfriar, llega a estar un poco más fría que el agua que está bajo la sombra en la noche. Entonces, la luz de la luna muestra cualidades completamente diferentes a la luz del sol. Si la luna estuviese reflejando la luz del sol, esto no tendría ningún sentido, porque sería la misma luz simplemente rebotando, se supone, pero en realidad tienen características completamente contrarias. Representan el mal y el bien, la justicia y la injusticia, el oro y la plata, el esposo y la esposa, etc., entre otras cosas que representan las dos lumbreras, el sol y la luna. La luz de la luna es una luz que enfría, como ya lo dije, y por lo tanto debe ser algún tipo de fuente de luz. Si la luna no emite su propia luz, ¿por qué cuando está llena o le falta luz afecta a algunas personas? ¿Verdad? Hay muchas personas que son afectadas por la luna. La luna a veces hace que cicatrices duelan, que huesos duelan, pero en sí la luz de la luna causa efectos diferentes en las personas, porque es que las fases lunares afectan los cultivos y la agricultura, porque la luz de la luna afecta al fuego de manera diferente a la luz solar. La luz solar le quita fuerza al fuego, la luz de la luna le da fuerza al fuego, porque es que siempre vemos solo un lado de la luna. Al otro supuesto lado de la esfera lo llaman el lado oscuro de la luna. Según los científicos, la luna, el movimiento rotatorio de la luna está tan sincronizado con la rotación de la Tierra, aquellos que están en la Tierra nunca pueden ver el otro lado de la luna. Eso es una completa mentira, es simplemente porque el lado que nosotros vemos de la luna es el lado que tenemos que ver. Es lo único que necesitaba hacer el Padre, como una lámpara encima nuestro a través del cual pudiese pasar la luz que viene de los cielos por encima del firmamento, por decirlo así, a través de ese filtro que es la luna, que es transparente. Las personas que creen en la teoría del Sol como el centro de la galaxia afirman que hay un lado oscuro de la luna y que pertenece a su culto. La NASA afirma que la luna gira de forma opuesta a la rotación de la Tierra, de tal manera que queda perfectamente sincronizada y que los movimientos hacen que se cancelen mutuamente. Así que convenientemente nunca seremos capaces de observar el supuesto lado oscuro de la luna fuera de sus terribles falsas imágenes de CGI, imágenes generadas por computadora, puesto que todas las imágenes que vemos, que nos muestra la NASA, que nos muestran las noticias y demás, son imágenes hechas en computadora, y ellos mismos lo han admitido, tanto las imágenes de la luna como las imágenes de la Tierra. Por si es que alguno ya ha empezado a decir, pero ya hemos visto fotos. Si ustedes observan esas fotos cuidadosamente y observan una después de la otra de todas las que les han mostrado, principalmente las de la Tierra, se darán cuenta que son tierras diferentes, porque fueron hechas por personas diferentes, en tiempos diferentes, y tenían una perspectiva diferente de lo que tenían que crear en la computadora. El hecho es que si la luna fuera una esfera, los observadores en la Antártida verían una cara diferente a la del Ecuador, pero no lo hacen. Siempre se ve la misma cara. Todas las fotos presentadas por la NASA son hechas en computadora, como lo acabo de mencionar. De hecho, Robert Simmons de la NASA, analista de datos y diseñador de la NASA, a quien llaman Mr. Blue Marble porque fue el que hizo la imagen de la perla azul, como llaman a la ilusión de la Tierra que les han dado a las masas. Él dijo, es hecho en Photoshop, pero así tiene que ser, hablando de una de las imágenes de la Tierra. Repito, es hecho en Photoshop, pero así tiene que ser. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de ver la Tierra esférica, la Tierra que le enseñaron a todo el mundo en la escuela, es a través de una imagen creada en computadora usando Photoshop. Ellos en la NASA usan Photoshop para mostrarle al mundo cómo es Plutón, cómo es Saturno, cómo es Marte, cómo es la Tierra, cómo es la Luna, todo hecho en Photoshop, cómo son las galaxias, todo eso lo inventan. A ellos les dan
una serie de datos, imágenes, gráficos, y ellos tienen que interpretar esos gráficos y convertirlos en una imagen, pero no tienen fotos de absolutamente nada de lo que dicen e inventan que existe en el espacio. ¿Cómo es que si supuestamente hay miles de satélites por encima de la Tierra, no hay ni una foto de la Tierra esférica que sea verdadera, que no haya sido hecha en computadora o tomada con un lente de pescado, con un lente wide range, básicamente, que lo que hace es hacer las líneas curvas? Ese lente es el mismo lente que usan, por ejemplo, en las cámaras GoPro, y es por eso que fotos que hacen con eso parece que la Tierra tiene curvas, que tiene pues la curvatura que dicen que tiene. Como les digo, ¿verdad? Las fotos que han presentado al público son fotos que son hechas en computadora. Ya hay personas que lo han probado muy fácilmente, de hecho, o sea, cualquiera lo puede hacer, pero ya hay muchas personas que lo han mostrado de una y otra vez. Con las fotos que la misma NASA ha publicado, a veces se ha mostrado que al cambiar el contraste a un extremo y la exposición de la foto, se puede notar que, por ejemplo, en una foto que supuestamente tomaron desde la Luna, de la Tierra, que dio la NASA, se puede ver que la Tierra fue pegada sobre la foto del supuesto astronauta en la Luna. La pregunta entonces que surge es, ¿por qué tendrían que hacer esta imagen si supuestamente sí fueron a la Luna? ¿Por qué no tomar la imagen? ¿Por qué es que tienen que hacerla en computadora y tratar de engañar a todo el mundo? Una de las fotos, de hecho, tiene mensajes subliminales. Hay varias que tienen mensajes subliminales. Por ejemplo, la foto que sacaron de Plutón, que en inglés lo llaman Pluto, igual que Pluto, el perro de Mickey Mouse. Curiosamente, la foto que sacaron tiene la cara escondida en el planeta. El contorno de Pluto fue puesto en el planeta Pluto, en inglés, en el planeta Plutón, en español. Hay otros mensajes subliminales. Otro que voy a mencionar es en una de las fotos de la Tierra. Las nubes se ve que las copiaron. Se cansaron de hacer nubes y empezaron a copiar las nubes, y se nota que son el mismo patrón de nubes en algunas ocasiones. Y hay una de esas nubes en la que escondieron la palabra sexo. Entonces, entre las nubes hay una nube que dice sexo. Y como lo hemos hablado en otros programas, eso lo hacen como mensajes subliminales para hacer que le llame atención a la mente, porque aunque la persona consciente no vea la palabra sexo, el subconsciente lo ve todo y está viendo esa palabra ahí, y por ende causa una excitación en la persona y hace que le guste esa imagen que está viendo, y es por eso que lo hacen. No es solo como un chiste. Dicen que hay miles de satélites, sin embargo, estos satélites no aparecen en ninguna de las fotos de la Tierra que han presentado. Por otro lado, hay fotos de satélites, y uno preguntaría, ¿cómo es que tomaron esa foto de satélite? ¿Quién la tomó? Por otro lado también, ¿por qué cuando hay una foto de un satélite solo sale un satélite si se supone que es uno entre miles de miles que están en ese mismo espacio orbitando? De hecho, los satélites que van a ver también son hechos a computadora. Los pueden buscar en Google, ponen satélite y van a ver simplemente imágenes hechas en computadora, inventadas. Dicen que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, ¿verdad? Yo creo que todos recuerdan que cuando estábamos en la escuela se nos dijo que no era una esfera perfecta, sino que era achatada en los polos. De hecho, hace poco Neil deGrasse Tyson fue el que dijo que no es solo un esferoide oblato, sino que tiene la forma como de una pera. Entonces, según Neil deGrasse Tyson, la forma de la Tierra es como una pera. Según los científicos hoy en día, en realidad la forma de la Tierra es como una pera. Porque es que entonces absolutamente todas las fotos que han salido a la luz, que supuestamente son de la Tierra, aparece una esfera perfecta. Ni siquiera un esferoide oblato, nada chato, nada similar a una pera. Simplemente en la imagen se ve un círculo perfecto, puesto que es bidimensional en ese caso la imagen. ¿Por qué es que los continentes se ven completamente diferentes en las supuestas fotos? En las diferentes fotos que han sacado falsas de la Tierra, si ustedes observan los continentes, los tamaños son completamente diferentes y de diferentes colores. En uno se ve Norteamérica completamente café y gigante, en otro se ve Norteamérica verde y súper pequeño. Hay pruebas, como les dije, que las fotos son hechas en Photoshop. En algunos casos es obvio, como copiaron las nubes una y otra vez a través de la imagen. En otros casos se ve claramente el cambio en los píxeles, mostrando que fueron hechas al pegar una imagen sobre otra. Si la Tierra fuese una esfera girando en su eje, toda el agua de los océanos estaría en el ecuador, y si hubiese salido de la atmósfera hace mucho tiempo, como cuando una bola mojada se gira, ¿verdad? Cualquiera puede hacer esa prueba. Usted agarra una bola de tenis, por ejemplo, que hasta tiene una superficie que puede absorber un poco de agua. De hecho, aunque tenga esa superficie que absorba un poco de agua, si usted moja esa bola de tenis y la gira, van a poder ver que el agua va a salir disparada por el ecuador.
cómo es posible que la Tierra esté girando y toda el agua se mantenga quieta sobre la superficie de la Tierra. Entonces, como les digo, si fuese una esfera girando en su eje, toda el agua de los océanos estaría en el ecuador y se hubiese salido de la atmósfera hace mucho tiempo. La física natural del agua es encontrar y mantener su nivel. Si la Tierra fuera una esfera gigante, inclinada, girando y atravesando el espacio infinito, entonces las superficies verdaderamente planas y consistentemente planas no existirían. Pero como la Tierra es de hecho un plano extendido, esta propiedad física fundamental de los fluidos y del nivel restante es consistente con la experiencia y el sentido común. El punto es, usted echa agua en cualquier lugar y el agua va a buscar un nivel, va a buscar quedar plano. Usted puede echar agua en lo que sea, cualquier envase, que el agua va a tomar la forma del envase, pero en la parte superior siempre va a ser plano. No importa cómo usted mueva el envase, va a quedar plano. Entonces, ¿cómo es que inventan que los mares, los lagos y todo lo demás está rodeando la Tierra en una curva? Los ríos descienden hasta el nivel del mar a través del curso más fácil, ¿verdad? El río va bajando por donde tenga camino, desde todas las direcciones sobre la Tierra al mismo tiempo. Si la Tierra fuese realmente una bola giratoria, entonces muchos de estos ríos estarían subiendo cuesta arriba en alguna parte de su trayecto. Por ejemplo, el río Mississippi en sus 3.000 millas tendría que ascender 11 millas antes de llegar al Golfo de México. Imagínense, un río que tendría que subir 11 millas antes de llegar al Golfo de México, y como sabemos no hay río que pueda hacer eso, pero la gente cree que la gravedad, teoría inventada por Isaac Newton para poder explicar esta otra mentira de la Tierra y de cómo todos se mantienen en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Como se nos había enseñado que en China todos están boca abajo, y si uno empieza a hacer un hueco desde aquí, saldríamos en China eventualmente. Entonces, ¿qué lógica hay en eso? Vean cómo han hecho que no confiemos en la verdad, en lo que Yahweh nos muestra a través de la experiencia, puesto que ya el arriba y el abajo no existen, porque si usted empieza a cavar para abajo, eventualmente va a llegar al cielo de China, y eso no tiene sentido alguno. Y esto todo el mundo lo sabía cuando era niño, pero repito, de niños a nosotros se nos decía que debíamos creer todo lo que se nos decía en la escuela, y esto era lo que se nos decía, entonces no podíamos decir nada contrario. Entonces, como les digo, el río Mississippi en sus 3.000 millas tendría que ascender 11 millas antes de llegar al Golfo de México. Una porción del río Nilo fluye por 1.000 millas con una caída de un solo pie. Esto de 1.000 millas con una caída de un solo pie muestra que no hay una curvatura, porque hay 1.000 millas de río plano que solo baja un pie. Partes del Congo de África Occidental, de acuerdo con la supuesta inclinación y movimiento de la Tierra como una esfera, a veces corriendo cuesta arriba y a veces hacia abajo. Este sería también el caso de los ríos Paraná, Paraguay y otros de una longitud similar. Si la Tierra fuera una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, que es lo que nos dicen según los científicos, la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Eso es lo que la NASA y la astronomía moderna afirman. La trigonometría esférica dicta que la superficie de toda el agua estancada o quieta debería curvarse hacia abajo en una medida fácilmente medible de 8 pulgadas por milla. Esos son 20 centímetros cada 1 kilómetro y 600 metros. Entonces, cada kilómetro y 600 metros que algo se aleje del observador, se va a esconder supuestamente detrás de la curvatura 8 pulgadas, 20 centímetros, eventualmente desapareciendo de la vista. Y esto sucede de una manera exponencial. Entonces no es que cada milla se le agregan 20 centímetros, sino que, por ejemplo, primero son 8 pulgadas, después de una milla más son 32 pulgadas. El punto es que va bajando exponencialmente, y eso es interesante porque si nos ponemos a pensar objetivamente, no importa cuán grande sea la bola, no importa cuán grande sea la esfera sobre la cual cualquier persona estuviese parado, para donde sea que vea directamente, sin mover su cabeza para arriba o para abajo, la Tierra debería empezar a curvarse para abajo, empezaría a bajar, así de simple, porque después de una milla ya baja 8 pulgadas. Entonces, todos han visto, ¿verdad? Una esfera, básicamente de cualquier punto en la esfera, todo lo demás empieza a descender. Cualquier punto que usted tome como el punto más alto de la esfera, a partir de ese punto todo lo demás empieza a descender, a bajar. Eso quiere decir que nosotros no podríamos ver el horizonte como lo vemos, a la altura de nuestra vista tan perfectamente, porque después de millas y millas y millas, la Tierra
hubiese bajado suficiente, más a la distancia que nos dicen que es 40.000 kilómetros de circunferencia. Hubiese bajado lo suficiente como para que usted tenga que ver para abajo para ver el horizonte. Por otro lado, ¿por qué le llaman horizonte y no curvonte? Porque es horizontal, no es una curva. Lo que vemos nosotros recto debería verse como una curva, como un arco, según los cálculos que nos dan la NASA y la astronomía moderna. Entonces, como les digo, el agua estancada o quieta debería curvarse hacia abajo en una medida fácilmente medible de 8 pulgadas por milla, multiplicada por el cuadrado de la distancia. Por eso les digo, es exponencialmente como empieza a bajar, porque es multiplicado por el cuadrado de la distancia. Esto significa que a lo largo de un canal de 10 kilómetros de agua estancada, la Tierra se sumerge 1,80 metros, 1.8 metros, en cada extremo desde el punto central. Como les decía, la bola desciende por todo lado. Entonces, repito, esto significa que a lo largo de un canal de 10 kilómetros de agua estancada, la Tierra se sumerge 1,80 metros en cada extremo desde el punto central. Sin embargo, cada vez que se realizan tales experimentos, el agua ha demostrado estar perfectamente nivelada. De hecho, los experimentos de Samuel Rowbotham en el Old Bedford Level, que es básicamente un canal de agua que se extiende por 10 kilómetros, Samuel Rowbotham, demostró de manera concluyente que el agua del canal era completamente plana en un tramo de 10 kilómetros. Primero, se paró en el canal con su telescopio sostenido a 20 centímetros sobre la superficie del agua. Después, su amigo en un barco con una bandera de 1,5 metros de alto navegó los 10 kilómetros de largo. Si la Tierra fuera una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, el tramo de 10 kilómetros de agua debería haber formado un arco de exactamente 1,8 metros de altura en el medio, por lo que todo el barco y la bandera debieron haber desaparecido definitivamente. Pero de hecho, todo el barco y la bandera permanecieron visibles en la misma altura durante todo el viaje. Como sabemos, por supuesto, la luz es recta, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno puede ver a lo largo de 10 kilómetros el barco y a la persona y a la bandera de la misma forma, a la misma altura, eso nos muestra que no hay ninguna curva, por más que quieran inventar que hay tal vez un espejismo. En un segundo experimento, el Dr. Rowbotham colocó banderas de 1,5 metros de altura a lo largo de la costa, una cada milla, o sea, una cada kilómetro 600 metros. Entonces, usando su telescopio colocado a 1,5 metros justo detrás de la primera bandera, miró por encima de las 6 banderas que se alinearon en una línea perfectamente recta. Si la Tierra fuera una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, las banderas deberían haber bajado progresivamente después de la primera línea de visión establecida. La segunda habría descendido 20 centímetros, la tercera habría descendido 81 centímetros, la cuarta 1,80 metros, la quinta 3,30 metros y la sexta 5,10 metros. Pero no fue así, todas estaban completamente rectas. Samuel Rowbotham escribió el libro Earth Not a Globe, la Tierra no es un globo, probando este hecho, y después de 30 años de sus esfuerzos, la forma de la Tierra se convirtió en un tema candente de debate cerca del cambio del siglo XIX. Pero obviamente el Illuminati, Satanás, etc., logró mantener la mentira en la mente de las personas. El horizonte de la ciudad de Nueva York es claramente visible desde Bear Mountain, o la montaña del oso, en Harriman, el parque del estado, a 96 kilómetros de distancia. Si la Tierra fuera una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, viendo desde la cumbre de la montaña Bear, que está a 391 metros, el teorema de Pitágoras, que determina la distancia del horizonte como 1.23 veces la raíz cuadrada de la altura en pies, el horizonte de Nueva York debería ser invisible detrás de 52 metros de tierra curvada. Sin embargo, es completamente visible. Hay muchos ejemplos como este. Voy a leer unos cuantos más como este que acabo de mencionar, porque es un simple experimento que cualquier persona puede hacer si es que se les dificulta tanto creer esto, y es uno de los experimentos que son más simples y que claramente muestran que no vivimos en una esfera. Desde la roca de Washington en Nueva Jersey a solo una elevación de 122 metros en un día claro es posible ver la ciudad de Nueva York y la de Filadelfia en direcciones opuestas al mismo tiempo, cubriendo una distancia total de 193 kilómetros. Si la Tierra fuera una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, ambas líneas de horizonte deberían estar escondidas detrás de más de 244 metros de curvatura de la Tierra. A menudo es posible ver el horizonte de Chicago desde el nivel del mar a 96.5 kilómetros de distancia a través del lago Michigan. En el 2015, el fotógrafo Joshua
NoWiki fotografió este fenómeno. Varios canales de noticias rápidamente reportaron que su imagen era un espejismo superior. Dijeron que eso era imposible de ver. Lo que estaban viendo, el reportero dijo, esto es imposible que lo podamos ver. Entonces es un espejismo superior, un espejismo sobre un espejismo, porque los espejismos normalmente se ven al revés. Curiosamente, esto que estábamos viendo, lo que vemos en la imagen, se ve perfecto. Todos los edificios están rectos, completos y viendo para arriba, como suelen hacerlo. Sin embargo, en un espejismo todo se ve al revés. Entonces el hecho de que la ciudad se veía perfectamente colocada, por decirlo así, hizo que él dijera, no, esto es imposible, es un espejismo superior, o sea, un espejismo de un espejismo, y por eso se ve de la manera correcta. Una mentira completa para mantener engañadas a las personas. Otra cosa que se puede decir de la curvatura de la Tierra es que si hubiese una curvatura, cuando uno ve un edificio a lo lejos o algo que se eleva, que es recto en su propio espacio, por decirlo así, en el área alrededor de el objeto, si uno está lejos a 3, 4, 5 millas, debería ver eso inclinado, pero eso nunca sucede, siempre se ve recto. ¿Por qué? Porque está en un plano. El hecho de que tal vez no pueda uno observar completamente el objeto se debe a las leyes de la perspectiva, que todo entre más lejos se hace más pequeño y se esconde hacia el centro de la visión del observador, como cuando uno está en un pasadizo en algún hotel muy grande donde hay un pasadizo y que a cada lado hay puertas, por ejemplo, de habitaciones, para que se den una idea a lo que me refiero. Si ese pasadizo fuese lo suficientemente largo, ustedes pueden imaginarse cómo las paredes, el techo y el suelo se empiezan a unir hacia el centro de la persona que observa. Entonces, si el pasadizo fuese lo suficientemente lejos, llegaría a un punto en el que todo se concentraría, y eso es lo que sucede con la perspectiva, y por eso es que los barcos, cuando se van muy lejos en el mar, llegan a desaparecer de la vista. Pero si usted agarra un telescopio, después de que el barco desapareció de la vista porque supuestamente pasó la curvatura de la Tierra y ya no se puede ver, si usted agarra un telescopio una vez que ya no lo puede ver con sus ojos, se va a dar cuenta que puede ver el barco nuevamente y sin ningún problema. Si el barco hubiese pasado una curvatura, no importa si usted usase un telescopio, no se podría ver ya nunca más. Pero el hecho de que usted pueda usar el telescopio para ver el barco que acaba de desaparecer desde su perspectiva, con sus propios ojos, muestra que estamos en un plano y que es simplemente problema de que no tenemos ojos tan poderosos como para poder ver tan lejos. Como les decía entonces, los reporteros, cuando tuvieron que hablar de esta imagen supuestamente imposible, dijeron que era una anomalía atmosférica causada por la inversión de la temperatura. Estos espejismos ciertamente ocurren, sin embargo los edificios de Chicago estaban correctamente alineados y se veían claramente, a diferencia de un espejismo ilusorio nebuloso, lo cual tuvieron que inventar, puesto que en una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia debía estar 731 metros debajo del horizonte. Entonces la ciudad no se podía ver porque supuestamente estaba debajo del horizonte 731 metros. Sin embargo, en la imagen está ahí claramente. En el diario Chambers, en febrero de 1895, un marinero cerca de Mauricio, en el Océano Índico, informó haber visto un buque que resultó estar a 322 kilómetros de distancia. El incidente causó un debate muy acalorado en los círculos náuticos de la época, obteniendo una confirmación adicional en Adén, Yemen, donde otro testigo informó haber visto un barco Bombay de vapor desaparecido a 322 kilómetros de distancia. Él correctamente indicó la apariencia exacta, la ubicación y la dirección del barco, todo corroborado más adelante y confirmado como correcto por esos a bordo. Tales avistamientos son absolutamente inexplicables si la Tierra fuera en realidad una bola de 40.000 kilómetros de circunferencia, ya que los buques de 322 kilómetros de distancia tendrían que caer aproximadamente 8 kilómetros por debajo de la línea de visión. 8 kilómetros por debajo de la línea de visión, sin embargo, ahí estaban presentes. Algo que les decía ahora con respecto a si estuviésemos en una bola, para ver el horizonte siempre habría que volver a ver para abajo. Aún más cuando alguien se monta en un avión y el avión empieza a elevarse por encima de la superficie de la Tierra, el horizonte debería quedarse donde está y uno tendría que volver a ver para abajo para poder ver la Tierra, eventualmente solo pudiendo ver el espacio exterior. Sin embargo, cuando uno se monta en un avión, notará
que siempre va a poder ver el horizonte sin tener que volver a ver para abajo. Solo vuelve a ver para la ventana y va a poder ver el horizonte. Eso se debe a que es un plano. Estamos sobre un plano, no sobre una esfera, y por eso el horizonte siempre se eleva. Cuando uno se eleva hacia la vista de la persona. Por otro lado, los faros que ayudan a los barcos a llegar a su destino no se verían en la mayoría de los casos, a menos de que el barco estuviese suficientemente cerca de la tierra. Sin embargo, son visibles desde distancias que, según la teoría comúnmente aceptada, sería imposible, puesto que la luz se escondería detrás de la curvatura. Los topógrafos, ingenieros y arquitectos nunca toman en cuenta la supuesta curvatura de la tierra en sus proyectos. Los canales, ferrocarriles, puentes y túneles, por ejemplo, se ponen siempre horizontalmente, a menudo sobre centenas de kilómetros, sin ninguna medición para determinar la curvatura. Por ejemplo, el canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, es de 100 millas de largo sin cierre alguno, haciendo que el agua tenga una continuación interrumpida entre los dos mares. Cuando se construyó, la supuesta curvatura de la Tierra no se tuvo en cuenta. Fue excavada a lo largo de una línea de referencia horizontal de 26 pies bajo el nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro, con la línea de referencia y la superficie del agua perfectamente paralela durante las 100 millas de recorrido. La NASA y la astronomía moderna dicen que la Tierra es una esfera gigante inclinada, tambaleándose o bamboleando, como diría una traducción, y girando a 1600 kilómetros por hora alrededor de su eje central, viajando a 108.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, girando a 804.000 kilómetros por hora alrededor de la Vía Láctea, mientras que la galaxia entera se dispara a 1.078.260.480 kilómetros por hora a través del universo. Con todos estos movimientos originados por una supuesta explosión del cosmos llamada el Big Bang hace 14.000 millones de años, en sí eso es un total de más de 1 billón, o sea 1.000 millones de kilómetros por hora en varias direcciones diferentes simultáneamente. Movimiento en el que todos supuestamente estamos, ¿verdad? Todos nos estamos moviendo a esa velocidad supuestamente, a 1 billón de kilómetros por hora. Sin embargo, nadie ha visto, sentido, oído o medido o probado que uno solo de esos movimientos existan en lo absoluto. Y supuestamente vamos a 1 billón de kilómetros por hora, 1.000 millones de kilómetros por hora, pero nadie lo siente. Y repito, nadie lo ha probado ni ha logrado medirlo. La gravedad sería diferente en los polos, pero eso no sucede. Si la gravedad existiese, si la gravedad fuese como nos dicen, lo que verdaderamente existe es la densidad, así de simple. Las cosas que son más densas que su entorno bajan, descienden, las que son menos densas ascienden. El helio es menos denso que el aire y es por eso que los globos se elevan, y la gravedad no puede hacer nada al respecto, porque no existe, es simplemente una teoría inventada para poder creer en la esfera. Lo que existe es la densidad. De hecho, el mismo Nikola Tesla no creía en la gravedad, él lo llamaba compresión universal, y eso es algo que está en la escritura. Yahushua es el que causa eso, el que las cosas se unan. ¿Por qué todas las estrellas se quedan perfectamente en su constelación, a pesar de que dicen que todo se está moviendo a través del espacio? Sin embargo, el cielo siempre es igual, y todas las estrellas giran alrededor de la Tierra con la estrella Polaris en el centro. ¿Cómo es posible esto? O sea, toman miles de fotos y después las unen, y se puede ver que las estrellas hacen círculos perfectos alrededor de la estrella Polaris. ¿Cómo es posible si todo en el espacio se está moviendo, expandiendo desde el Big Bang a su dirección, su propia dirección, diferentes galaxias, miles de millones, de billones de estrellas, etcétera? Todo se está moviendo a su propia dirección a miles de kilómetros por hora. Sin embargo, las estrellas siempre, desde nuestra perspectiva, están en el mismo lugar. Se mueven a través de los cielos durante la noche, igual que el Sol y la Luna se mueven a través de los cielos, pero siempre están en su mismo lugar. Las constelaciones, la Osa Mayor, Orión, etcétera, todas esas constelaciones han sido las mismas desde la creación de la Tierra, hace 6.000 años, las mismas estrellas en los mismos lugares. Eso no sería posible si las estrellas fueran billones de billones, que están a billones de años luz y que están viajando a billones de kilómetros por hora en sus propias direcciones, mientras la Tierra está haciendo todos los demás movimientos alrededor del Sol, en la Vía Láctea y en su propio eje, pero todas las estrellas se quedan en su propio lugar. Eso no tiene sentido. Principalmente que la Polaris no se mueva en lo absoluto, sino que todas la rodean. Eso no tiene sentido. La estrella del norte
la Polaris, como les dije, nunca se ha movido de su posición encima del supuesto polo norte. Digo supuesto porque polo hace alusión a que es una esfera, pero bueno. Y nunca lo hará, nunca se va a mover de ahí esa estrella. Todas las estrellas del cielo giran alrededor de la estrella del norte. ¿Cómo es esto posible si todo el supuesto universo está girando, orbitando y moviéndose constantemente hacia el espacio en direcciones diferentes? La NASA y la astronomía moderna dicen que Polaris, la estrella del polo norte, se encuentra entre 323 y 434 años luz de la Tierra. Debemos tomar en cuenta que se encuentra entre, acabo de decir en años luz, pero lo voy a decir en kilómetros, se encuentra entre 3 cuatrillones y 4 cuatrillones, haciendo una diferencia de 1 cuatrillón de kilómetros. Un margen de error de más de 1 cuatrillón, de hecho. Curiosamente, en millas el margen de error es de 666 trillones, el margen de error. Qué curioso que sea ese número. Pero, como les digo, en kilómetros es de 1 cuatrillón, 71 trillones, el margen de error. Si la astronomía moderna ni siquiera puede llegar a un acuerdo sobre la distancia de las estrellas en cientos, miles de millones de kilómetros, tal vez su ciencia es defectuosa y su teoría necesita reexaminarse. Sin embargo, incluso concediéndole sus estrellas distantes, es imposible para quienes creen en el Sol como el centro de la galaxia, explicar cómo Polaris logra permanecer siempre directamente alineada perfectamente sobre el polo norte a través de la diversidad de supuestos movimientos de la Tierra, como su tambaleo por la inclinación, la rotación en su eje y su giro alrededor del Sol. Si la Tierra fuese un globo, Polaris, que está situada directamente sobre el polo norte, no debería ser visible en ninguna parte del hemisferio sur. Para que Polaris sea vista desde el hemisferio sur en una Tierra esférica, el observador tendría que estar de alguna manera mirando a través del globo y muchos kilómetros de tierra y mar tendrían que ser transparentes. Sin embargo, Polaris se puede ver hasta más de 20 grados de latitud sur. Polaris Australis o Sigma Octantis es la estrella central del polo sur, similar a la Polaris, alrededor de la cual las estrellas del hemisferio sur giran alrededor en dirección opuesta. Sin embargo, a diferencia de Polaris, Sigma Octantis no se puede ver simultáneamente desde todos los puntos a lo largo de la misma latitud. No es central, pero supuestamente está a 1 grado lejos del centro. No es inmóvil y de hecho no se puede ver a través de ninguno de los telescopios disponibles al público. Algunos de quienes creen en el heliocentrismo han sugerido que la declinación gradual de la estrella polar cuando el observador viaja hacia el sur es prueba de una Tierra esférica, cuando en realidad la declinación de la estrella polar o cualquier otro objeto es simplemente un resultado de la ley de la perspectiva en superficies planas. La ley de la perspectiva dicta que el ángulo y la altura a la que se ve un objeto disminuyen cuanto más lejos uno se aleja del objeto, hasta que en cierto punto la línea de visión y la superficie aparentemente sublevadora de la Tierra convergen hacia un punto de desvanecimiento, la línea del horizonte, más allá del cual el objeto es invisible. En el modelo de la esfera se dice que el horizonte es la curvatura de la Tierra, mientras que en realidad se conoce que el horizonte es simplemente la línea de fuga de la perspectiva basada en la fuerza de los ojos, instrumentos, clima y altitud. Si después de que un barco desapareció en el horizonte a la vista se usa un telescopio para ver en la misma dirección, podrá ver que el barco está ahí sin ningún problema, probando que es perspectiva y no curvatura la razón por la que todo desaparece en el horizonte al alejarse. Hay varias constelaciones que se pueden ver desde distancias mucho más grandes sobre la faz de la Tierra de lo que sería posible si el mundo fuera una bola giratoria. Por ejemplo, la Osa Mayor, que está muy cerca de Polaris, se puede ver desde 90 grados de latitud norte, que es donde está el polo norte, hasta 30 grados de latitud sur. Para que esto sea posible en una Tierra esférica, los observadores del sur tendrían que estar viendo a través de cientos o miles de kilómetros de tierra abultada hacia el cielo del norte. Lo mismo sucede con muchas otras constelaciones. Dice por acá, en 1729 se descubrió que el telescopio debía estar inclinado 5 grados para poder captar la luz de una estrella, dado el movimiento. O sea, ahí dedujeron que la razón por la que se tenía que mover 5 grados, inclinar 5 grados, dependiendo de la estrella que se tuviese que ver, era por el movimiento de la Tierra. Eso fue lo que dedujeron, puesto que obviamente si las estrellas estuvieran sin moverse y la Tierra estuviese sin moverse, si una estrella estuviese directamente arriba, uno simplemente tendría que poner el telescopio completamente vertical, un ángulo de 90 grados. Sin embargo, se dieron cuenta que había que inclinarlo 5 grados y esto se debía a que había movimiento. Sin embargo, dedujeron inmediatamente que se debía al movimiento de la Tierra, ¿verdad? Porque ellos ya tenían
una preconcepción. Como les decía, ya tenían un montón de cosas preconcebidas por todo lo que se les había enseñado en un pasado, aunque fuesen falsas, que fuesen erróneas. Después, en 1871, George Biddle Airy hizo un experimento conocido hoy en día como Airy's Failure, o el fallo de Airy, el cual demostró que las estrellas son las que se mueven en relación a una Tierra que está quedita, una Tierra estacionaria, y no al revés. O sea, ellos decían que era que la Tierra se estaba moviendo, pero este experimento logró demostrar lo contrario, que la Tierra no se está moviendo y son las estrellas las que se mueven. La forma en que lo hizo fue que primero llenó un telescopio con agua para disminuir la velocidad de la luz al entrar por el telescopio, y luego calculó la inclinación necesaria para obtener la luz de las estrellas directamente a través del tubo. Como les dije antes, años atrás se había probado que para ver cualquier estrella había que inclinar 5 grados por un movimiento que había en el medio. Airy decidió ponerle agua al telescopio para que la luz al entrar al telescopio empezara a moverse más lentamente. Entonces él imaginó que si la Tierra era la que se estaba moviendo, había que inclinar el telescopio un poco más, quizá por ejemplo 15 grados, para que de esta forma la luz, una vez que entrara al telescopio, como iba a empezar a moverse más lentamente, pudiese llegar hasta el fondo del telescopio y por ende ser vista por el observador. Airy no pudo probar la teoría heliocéntrica, ya que la luz de las estrellas ya venía en el ángulo correcto sin cambio necesario, y en su lugar probó el modelo geocéntrico. O sea, se dio cuenta que aunque tuviese agua al telescopio para hacer que la luz entrara más lenta, siempre se veía la estrella cuando se inclinaba a 5 grados, de la misma forma que se ponía cuando no tenía agua. Eso demostró que no era la Tierra la que se movía, sino las estrellas, y por eso la luz entraba en el agua y llegaba hasta el fondo, porque ya traía la dirección correcta. Si hubiese sido la Tierra la que se mueve, hubiese sido necesario inclinar el telescopio para poder ayudar a esa luz a entrar correctamente. La paradoja de Olbers afirma: si hay miles de millones de estrellas que son soles, el cielo nocturno estaría completamente iluminado. Como Edgar Allan Poe dijo, si la sucesión de estrellas fuese interminable, como nos dicen, entonces el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, puesto que no podría existir absolutamente ningún punto en todo ese fondo en el que no existiera una estrella. Se supone que hay billones de billones de billones de estrellas a lo largo del espacio infinito. Desde nuestra perspectiva, en ese caso, no habría ningún punto oscuro durante la noche. Todo sería luz porque estaría lleno de estrellas. De hecho, el fracaso del experimento de Airy confirma que la supuesta paradoja de Olbers no es una paradoja en lo absoluto, sino simple lógica. En realidad no hay tantas estrellas, todas están a una distancia similar, puesto que están en el firmamento. El Sol pasa directamente por encima de cada punto de demarcación de 15 grados 24 veces al día en su trayectoria circular alrededor de la Tierra, trayendo así el mediodía a cada zona horaria. Ahora de hecho hicieron una pregunta que decía: si la Luna tiene su propia luz, ¿por qué casi nunca se puede ver de día? La razón por la que la Luna no siempre se puede ver de día es porque simplemente a veces no está ahí. La Luna, igual que el Sol, tiene un ciclo. La Luna, igual que el Sol, gira encima de la Tierra, sobre la Tierra, así como una lámpara. Si moviésemos una lámpara, un reflector que esté viendo directamente hacia una mesa bastante grande, podríamos agarrar una lámpara y mover esa lámpara alrededor de la circunferencia, si la mesa es redonda, y al mover esa lámpara veríamos que va a haber un centro de luz que se mueve debajo, directamente debajo de esa lámpara, de ese reflector. La luz al caer se expande en cierta forma como una pirámide. Entonces habría un punto de la mesa que no recibiría luz. Tan simple como tener un escritorio suficientemente grande, encender una lámpara de un lado de la mesa y va a poder ver que el otro extremo de la mesa o no tiene luz del todo o le llega muy poquita luz. Eso es lo mismo con respecto a la Tierra. Muchas personas, cuando oyen esto de la Tierra y se les dice que el Sol está girando por encima de la Tierra, piensan que entonces eso querría decir que toda la Tierra estaría iluminada 24 horas al día. Pero eso es porque una vez más piensan según lo que ya se les ha metido en sus cabezas.
cabezas falsamente lo que se les ha enseñado en las escuelas, porque consideran que el sol es gigante y por ende piensan que haría que toda la Tierra esté iluminada. Sin embargo, la Tierra es un plano y el sol es mucho más pequeño. Ahorita voy a decir los cálculos que se sacan para saber qué tamaño es el que tiene, y por ende, a cómo se va moviendo alrededor de la Tierra, por encima de la Tierra, girando por encima de la Tierra, va llevando su luz a toda la Tierra en un periodo de 24 horas. Dura 24 horas para recorrer toda la Tierra. Entonces, cada vez que se mueve 15 grados, está cambiando una hora, hasta que lleva el mediodía a toda la Tierra. Espero estarme explicando. El sol se mueve encima de la Tierra y a como se va moviendo cada 15 grados está haciendo el mediodía en ese lugar por donde está pasando. Entonces, si las zonas horarias fueran causadas por el movimiento uniforme de la Tierra alrededor del sol, cada 6 meses, cuando la Tierra se encontrara en el lado opuesto del sol, los relojes en toda la Tierra tendrían que voltear 12 horas. El día sería noche y la noche sería día, lo cual empezaría nuevamente a cambiar durante los próximos 6 meses. O sea, no tiene ningún sentido eso de que estamos girando alrededor del sol. Es completamente lógico, más bien lo que se puede observar, que es el sol el que gira alrededor nuestro. La razón por la que el sol parece que asciende del horizonte del este cuando aparece en las mañanas y se esconde detrás del horizonte del oeste en las tardes es por lo que les hablaba de la ley de la perspectiva. Entre más se aleja el sol, más empieza a meterse en el centro la visión del observador, básicamente. Entonces, cuando el sol se aleja y se aleja y se aleja, llega un momento donde empieza a hacerse para abajo, para abajo, para abajo y empieza a desaparecer, y eso es lo que sucede con el sol en el atardecer. No es que se está escondiendo detrás de una curvatura. Una forma en la que podemos entender esto es cuando el sol se esconde detrás del mar o de un lago. Es común ver fotografías en las cuales el sol se está escondiendo, pero hay una línea de luz que viene desde donde está el sol hasta donde está el observador, una línea de luz en el agua reflejando claramente. Eso sería imposible si estuviésemos en una esfera, porque la luz no puede agarrar una curva, la luz alumbra directamente. Entonces, el hecho de que la luz se esté reflejando en el agua hasta llegar a la persona que está observando muestra que estamos en un plano. La idea de que la gente está de pie, los barcos están navegando y los aviones están volando boca abajo en ciertas partes de la Tierra, mientras que otros inclinados a 90 grados y todos los demás ángulos imposibles, es completamente absurdo. La idea de que un hombre pudiese cavar un agujero hacia abajo, como lo decía ahora, y de esta forma pudiese llegar al cielo en el otro lado, es absurdo. El sentido común le dice a cada persona libre de pensar correctamente que realmente hay un arriba y hay un abajo en la naturaleza, a diferencia de la retórica de que todo es relativo según el paradigma de Newton y Einstein. Y Nikola Tesla abiertamente dijo que la teoría de la relatividad era completamente absurda. La teoría de la relatividad, entre otras cosas, fue hecha por Einstein para poder nosotros creer que todo es relativo. Entonces, si usted está debajo de la esfera, pero por la gravedad de Newton está siendo pegado a la esfera por la gravedad de Newton, según Einstein, ahí lo que es arriba y lo que es abajo sería relativo, según su perspectiva. Para usted, el abajo sería arriba y el arriba sería abajo. Si es que usted está al revés, pegado a una bola, y todo lo demás está pegado a esa bola en la misma forma, de tal forma que todo se vea como lo vemos siempre, plano y las cosas cayendo en vez de simplemente flotando. Y Einstein dijo, con respecto a cómo las leyes de la matemática se refieren a la realidad, ellas no son precisas, y con respecto a cuando son precisas, ellas no se refieren a la realidad. Entonces, según Albert Einstein, la realidad y la precisión son dos cosas diferentes. La matemática, según Einstein, por la relatividad, no se adhiere a la precisión en lo que respecta a la realidad. Eso no tiene ningún sentido. Está diciendo que según la relatividad no podemos confiar en la matemática, puesto que no es precisa y por ende no se refiere a lo real. Es completamente ilógico y extraño, y es por eso que Nikola Tesla dijo: la teoría, hablando de la teoría de la relatividad, envuelve todos estos errores y falacias y las viste de basura matemáticamente magnífica que fascina y hace a las personas
ciegas con respecto a los errores que están detrás de toda esa matemática. Dice Nikola Tesla, la teoría es como un mendigo vestido de púrpura, a quien la gente ignorante toma por rey. Sus exponentes son hombres brillantes, como por ejemplo Einstein, pero son metafísicos en vez de científicos. O sea, están hablando de cosas que tienen que ver con lo invisible. Esto lo dijo Nikola Tesla en el New York Times del 11 de julio de 1935, página 23. Tycho Brahe defendió la teoría heliocéntrica de su época, o sea, que el Sol está en el centro de la galaxia, postulando que si la Tierra giraba alrededor del Sol, el cambio en la posición relativa de las estrellas después de 6 meses de movimiento orbital no podía dejar de ser visto. Argumentaba que las estrellas parecerían separarse cuando nos aproximamos y unirse a medida que retrocedemos. En realidad, sin embargo, después de 305.775.360 kilómetros de supuesta órbita alrededor del Sol, no se puede detectar una sola pulgada de paralaje en las estrellas. No se puede detectar una sola pulgada de movimiento de las estrellas en sus constelaciones, demostrando que no nos hemos movido en lo absoluto. Las leyes vigentes de la densidad y flotabilidad explicaban perfectamente la física de los objetos que caían mucho antes que el masón Isaac Newton otorgara su teoría de la gravedad al mundo. Repito, las leyes vigentes de densidad y flotabilidad explicaban perfectamente la física de los objetos que caen mucho antes de que el masón Isaac Newton otorgara su teoría de la gravedad al mundo. Es un hecho que los objetos colocados en medios más densos se elevan, mientras que los objetos colocados en medios menos densos se hunden. Para encajar con el modelo heliocéntrico en el que no existe el arriba o el abajo, Newton en su lugar afirmó que los objetos son atraídos a grandes masas y caen hacia el centro. Sin embargo, ningún experimento de la historia ha mostrado un objeto lo suficientemente masivo como para atraer a otras masas más pequeñas, como Newton afirma que la gravedad hace con la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas y planetas. Nikola Tesla también se refirió a esto, que es completamente ilógico que un objeto inanimado, que es simple materia, sin ninguna fuerza o energía en lo absoluto, vaya a mover o atraer otro objeto hacia sí, o sea, sin tener fuerza magnética o ninguna energía que de una u otra forma atraiga otro objeto. Sin embargo, Isaac Newton dijo que los objetos se atraen entre sí si uno tiene más masa que el otro, pero repito, nunca se ha probado, porque nunca se ha encontrado ningún objeto que atraiga otros según su masa. No tiene sentido en lo absoluto, solo existe en la historia de fantasía que le han mostrado al mundo. No ha habido nunca un solo experimento en la historia que muestre un objeto lo suficientemente masivo como para, en virtud de su masa sola, hacer que otra masa más pequeña orbite alrededor de ella. Eso tampoco tiene sentido, que no se pegue, pero simplemente está dando vueltas alrededor por esa fuerza. Entonces, a veces la fuerza gravedad es tan fuerte, dependiendo de la masa, que el objeto se pega completamente, como todo lo que está sobre la Tierra, se supone. Sin embargo, la Luna está en el lugar exacto en el que no se pega a la Tierra, simplemente da vueltas alrededor de la Tierra. No tiene sentido alguno. La Tierra y los demás planetas no se pegan al Sol, sino que simplemente dan vueltas alrededor. Nunca se ha hecho ningún experimento en el que algo orbite alrededor de otro objeto que tenga una masa más grande, una mayor masa. La teoría mágica de la gravedad permite que los océanos, los edificios y la gente permanezcan pegados a la parte inferior de una pelota giratoria, mientras simultáneamente hace que objetos como la Luna y los satélites permanezcan encerrados en órbitas circulares perpetuas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Hace que océanos enteros se queden pegados a la Tierra, edificios, automóviles, etc. Pero un pájaro puede elevarse en vuelo sin ningún problema. Si ambos fueran verdaderos, entonces la gente debería ser capaz de saltar y empezar a orbitar en círculos alrededor de la Tierra. Si fuese cierto que se puede, o que así es como trabaja la gravedad, que unas cosas se pegan y otras orbitan. Si fuese así, uno podría saltar y de repente encontrarse orbitando alrededor de la Tierra. Entonces la gente debería ser capaz de saltar y empezar a orbitar en círculos alrededor de la Tierra, o la Luna debería haber sido succionada hace tiempo a la Tierra. Ninguna de estas teorías ha sido verificada experimentalmente y sus presuntos resultados son mutuamente excluyentes.
Newton también teorizó, y ahora se enseña comúnmente, que las mareas oceánicas de la Tierra son causadas por la atracción gravitatoria de la Luna. Si la Luna tiene tan solo 3.476 kilómetros de diámetro y la Tierra 12.874 kilómetros de diámetro, usando sus propias matemáticas y la supuesta ley, se deduce que la Tierra es 87 veces más masiva. La Tierra es 87 veces más grande que la Luna, según lo que nos dicen, y por lo tanto el objeto más grande debe atraer al más pequeño, y no al revés. Si la mayor gravedad de la Tierra es lo que mantiene la Luna en órbita, es imposible que la gravedad menor de la Luna sobrepase la gravedad de la Tierra, especialmente al nivel del mar de la Tierra, donde su atracción gravitatoria llegaría incluso más lejos. Y si la gravedad de la Luna verdaderamente reemplazara a la Tierra, causando que las mareas fueran atraídas hacia ella, no debería haber nada que les impidiera continuar hacia adelante y hacia arriba, hacia lo que las atrae. Las mareas no suceden por la fuerza gravitacional de la Luna. No tiene sentido que la Tierra esté jalando a la Luna de tal forma que gire alrededor y la Luna al mismo tiempo esté jalando el agua de la Tierra como para causar las mareas. Y si fuese así, ¿por qué el agua no se termina saliendo, sino que simplemente después se devuelve? No tiene sentido. Porque es que los lagos o mucha cantidad de agua estancada no tiene mareas, simplemente el mar. Según los astrónomos, el Sol está a 149.000 millones de metros de la Tierra. De ser así, ¿cómo es posible que veamos un cambio en el tamaño del Sol durante el día, si se supone que la Tierra simplemente está girando sobre su eje? Entonces, si el Sol está a más de 149.000 millones de kilómetros, ¿cómo es posible que nosotros podamos percibir un cambio en el tamaño del Sol a través del día? Ni siquiera hablando del año. A veces en el día vemos el Sol más pequeño y otras veces más grande durante un solo día de 24 horas. Eso se debe a que el Sol está mucho más cerca y por eso podemos percibir un cambio en su tamaño. Si el Sol estuviese a más de 149.000 millones de kilómetros, el Sol siempre sería del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño. Su circunferencia, su diámetro no variaría, pero el hecho de que lo vemos a veces más grande, a veces más pequeño, muestra que el Sol está mucho más cerca y que es el Sol el que se mueve sobre nosotros. Si la Tierra fuera una bola giratoria calentada por un Sol a 149.000 millones de kilómetros de distancia, sería imposible tener veranos calientes en África y simultáneamente a solo unas cuantas miles de millas de distancia los helados inviernos del Ártico y el Antártico, o sea, el norte y el sur, experimentando poco o ningún calor del Sol en lo absoluto. Si el calor del Sol viajara 149.000 millones de kilómetros de distancia al desierto del Sahara, es absurdo afirmar que otro lugar que esté a solo 6.437 millas, o sea 0.00004% más lejos hacia la Antártida, negaría completamente tal calor sofocante que resulta en tales diferencias. O sea, el punto es, si el Sol estuviese tan lejos, sería imposible que en la Tierra haya tanta diferencia en el clima, en solo una diferencia de miles de millas, en un porcentaje tan pequeño cuando estamos hablando de 149.000 millones de kilómetros de distancia en las cuales está el Sol. Todo sería de una temperatura similar, el planeta entero, sin importar los polos, porque si ahí llega la luz del Sol debería llegar con la misma fuerza, el mismo calor. La Antártida es por mucho el lugar más frío de la Tierra, con una temperatura promedio anual de aproximadamente menos 57 grados Fahrenheit y un mínimo récord de menos 135.8. La temperatura media anual en el Polo Norte, sin embargo, es relativamente cálido, y digo relativamente cuando lo comparamos con el sur, puesto que llega a 4 grados la temperatura media. A lo largo del año las temperaturas en el Antártico varían menos de la mitad de la cantidad en las latitudes árticas comparables. La región del norte del Ártico goza de veranos moderadamente cálidos e inviernos manejables, mientras que la región antártica del sur nunca se calienta lo suficiente como para derretir la nieve y el hielo perpetuo. Si la Tierra fuese una bola inclinada girando uniformemente alrededor del Sol, las temperaturas y estaciones árticas y antárticas no deberían variar tan grandemente. Eso se debe a que la Tierra, la verdadera forma de la Tierra, es un plano, es como un disco con los bordes levantados y es una pared de hielo que sostiene o que está ahí levantada como el límite de los océanos, como está en la escritura. Entonces, esto hace
hace que el Sol gire alrededor, va de trópico a trópico durante los 12 meses del año, acercándose hacia el centro y alejándose del centro, pero nunca llegando hasta el borde. Es por eso que el borde siempre se mantiene congelado. El Sol de medianoche, estas veces donde no se esconde en lo absoluto, es interesante porque han tomado fotos en las cuales se puede ver cómo el Sol sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero no se esconde nunca, y girando alrededor del observador. Entonces el Sol no se esconde nunca, pero gira alrededor del que está observando. Entonces se ve que sube y baja, pero nunca se esconde. Esto se debe a que nunca se aleja lo suficiente. Durante ese tiempo del año está dando círculos tan cerca del polo que no se aleja lo suficiente para llegar a esconderse de la perspectiva de la persona, sino que simplemente se ve que sube cuando se acerca y baja cuando se aleja, sube cuando se acerca y baja cuando se aleja, pero nunca se aleja lo suficiente para llegar a desaparecer. El Sol de medianoche es un fenómeno ártico que ocurre anualmente durante el solsticio de verano, donde durante varios días un observador bastante lejos al norte puede observar los círculos que viajan en el Sol, subiendo y bajando en el cielo durante todo el día, por más de 72 horas. Si la Tierra fuera realmente un globo giratorio girando alrededor del Sol, el único lugar en el que un fenómeno como el Sol de medianoche podría ser observado estaría en los polos. Cualquier otro punto de vista, desde 89 grados de latitud hacia abajo, nunca podría, independientemente de cualquier inclinación, ver el Sol durante 24 horas seguidas. Para ver el Sol durante una revolución entera en un globo giratorio en un punto distinto de los polos, uno tendría que estar mirando a través de kilómetros y millas de tierra y mar durante parte de la revolución. Y cuando un barco, usted lo está viendo, usted está sentado en la playa, está sentado en la arena, y usted ve un barco que se aleja de usted, usted puede ver que eventualmente el barco se deja de ver, se empieza a esconder detrás del agua, parece. Esa es la perspectiva, se empieza a esconder detrás del agua. Si eso fuera por la curvatura, el barco no se empezaría a esconder manteniéndose siempre recto, sino que el barco empezaría también a inclinarse, además de esconderse. Los barcos nunca se inclinan, simplemente se esconden, desaparecen de la perspectiva. De todas maneras, la gente sigue pensando que es por la curvatura. Dicen, mira, se ve detrás del agua, es porque hay una curva y se está escondiendo detrás de la curvatura. Ahora bien, si eso fuese cierto, no importa si usted usa un telescopio, siempre va a estar detrás de la curvatura, punto. Usted lo que vería es el agua simplemente mucho más cerca y la parte del barco que todavía sea visible detrás de la curvatura. Sin embargo, cuando la persona está viendo el barco que se empieza a esconder y se logra esconder completamente detrás del agua, según la perspectiva, si usted agarra un telescopio que aumenta la capacidad del hombre para ver más lejos, usted usa el telescopio y se va a dar cuenta que el barco se puede ver completamente. Ahí está el barco. Si usted lo sigue viendo, eventualmente se va a volver a esconder, ahora de la perspectiva del telescopio. Si usted consigue un telescopio más poderoso, se va a dar cuenta que ahí está el barco otra vez. Entonces eso explica que no se está escondiendo detrás de una curva, no está bajando en la curvatura de la Tierra, simplemente está escondiéndose de la visión, porque no tenemos ojos tan poderosos como para poder ver absolutamente todo lo que está enfrente nuestro. Entonces, como no podemos ver microbios, hay microscopios. Como no se puede ver un barco cuando se alejó mucho, hay telescopios. La Sociedad Geográfica de la Realeza Belga, en su Expedition Antarctic Belge, registró que durante la parte más severa del invierno antártico, a partir de los 71 grados latitud sur, el sol se pone el 17 de mayo y no vuelve a salir hasta el 21 de julio. Esto está en completo desacuerdo con la teoría de la Tierra esférica, pero se explica fácilmente por el modelo de la Tierra plana. El sol de medianoche se ve desde altas altitudes y las latitudes extremas del norte durante el verano ártico, porque el sol en su ciclo más interno gira alrededor del centro polar de manera que se mantiene visible por encima del horizonte para alguien en un punto ventajoso. Del mismo modo, en las latitudes extremas del sur durante el verano ártico, el sol desaparece por completo de la vista durante más de 2 meses, porque el trópico norte, en el arco más interior de su viaje, el sol está rodeando el centro norte demasiado cerca para ser visto desde la circunferencia del sur. Citando a Gabriel Henriette, la teoría
de la rotación de la Tierra puede definitivamente ser descartada como impráctica, señalando la siguiente inadvertencia. Se dice que la rotación tarda 24 horas y que su velocidad es uniforme, en cuyo caso necesariamente los días y las noches deben tener una duración idéntica, de 12 horas cada uno durante todo el año. El Sol debe invariablemente levantarse por la mañana y ponerse en la noche a las mismas horas, con un resultado que sería el equinoccio todos los días, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Uno debe detenerse y reflexionar sobre esto antes de decir que la Tierra tiene un movimiento de rotación. ¿Cómo explica el sistema de la gravedad las variaciones estacionales en las longitudes de días y noches si la Tierra gira a una velocidad uniforme en 24 horas? Explico un poco. ¿Cómo es posible que si la Tierra está siendo iluminada por un Sol a 149.000 millones de kilómetros de distancia, la Tierra tan pequeñita en comparación con el Sol, cómo es posible que, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, en este momento, esté oscureciendo a las 8 o a veces oscurezca a las 9? Yo no sé si alguna persona ha experimentado eso o sabía que eso sucedía. Hay ciertos tiempos en el año, algunos meses en el año, en los cuales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por supuesto, oscurece hasta las 8 o hasta las 9. O hasta las 10. ¿Cómo es posible que oscurezca hasta las 10, amanezca igualmente a la misma hora, 6 o 7 amanezca, oscurezca a las 10 de la noche? Eso quiere decir que quedan 8 horas o 9 horas de oscuridad y el resto de día. Eso es ilógico si estamos hablando que la Tierra es una esfera que está siendo iluminada por el Sol. Es ilógico que Costa Rica oscurezca a las 6 y Estados Unidos oscurezca a las 9. Sin embargo, en el modelo de la Tierra plana es perfectamente posible. De hecho, el mapa de la Tierra plana es el mapa que usan como logo de las Naciones Unidas. Por algo usan ese mapa para las Naciones Unidas. Ahí mismo están mostrando la forma de la Tierra. ¿Cómo es posible que veamos la luz del Sol entrar a través de las nubes en ángulos diferentes? O sea, ¿cómo es que se puede ver una pirámide de luz a través de las nubes cuando el Sol brilla? Yo creo que todos aquí han visto a veces cómo a través de las nubes se ven los rayos del Sol entrando, y espero hayan notado cómo entran rayos de sol para un lado y después entran rayos de sol para el otro, formando un triángulo, una pirámide. Entonces, ¿cómo es que puede ver una pirámide de luz a través de las nubes cuando el sol brilla, en vez de entrar toda la luz directamente en el mismo ángulo, en la misma dirección, que es como debería ser si el sol se encontrase tan lejos? Si el sol estuviese a 149.000 millones de kilómetros, toda la luz entraría igual, directamente en el mismo ángulo. El hecho de que el sol, al alumbrar, podamos ver la luz entrar en diferentes ángulos, muestra que el sol está mucho más cerca, encima nuestro, y se puede calcular la altura a la que está al medir ese ángulo. Las figuras astronómicas de quienes creen en el heliocentrismo siempre suenan perfectamente exactas, pero históricamente han sido notorios para regularlas y cambiarlas drásticamente para adaptarse a sus varios modelos. Por ejemplo, en su tiempo, Copérnico calculó que la distancia del Sol a la Tierra era de 3.391.200 millas. El siguiente siglo, Johannes Kepler decidió que en realidad estaba a 12.376.800 millas de distancia. Isaac Newton dijo una vez: no importa si contamos con 28 o 54 millones de millas de distancia para cualquiera, ya que cualquiera de las dos haría igual de bien. Esto es supuestamente un científico que está diciendo: no importa si decimos que son 28 o 54 millones de millas, al final cualquiera de las dos hace igual de bien. Benjamin Martin calculó entre 81 y 82 millones de millas. Thomas Dilworth reclamó 93.726.900 millas. John Hinn declaró positivamente 95.298.260 millas. Benjamin Gould dijo más de 96 millones de millas. Y Christian Mayer pensó que era más de 104 millones. Según los cálculos, al tomar esos ángulos, como les digo, del Sol a cómo entra la luz y todo lo demás, se ha deducido que el Sol se encuentra aproximadamente a 5.000 kilómetros de distancia y su diámetro es de alrededor de 50 kilómetros. Entonces, haciendo los cálculos con lo que se observa, como acabo de decir, la forma en que entran los rayos de luz y todo lo demás, se ha llegado a deducir que el Sol se encuentra aproximadamente a 5.000 kilómetros de distancia en el cielo y su diámetro es de alrededor de 50 kilómetros. Imágenes de globos de aficionados tomadas por encima de las nubes han proporcionado una prueba visual impresionante de que el Sol no puede estar a millones de millas de distancia. En varias
varias tomas, varias fotos, se puede ver un claro punto caliente. En inglés lo que le llaman hotspot, un punto caliente. O sea, estas imágenes muestran cómo encima de las nubes se puede ver el sol alumbrando y encima de las nubes un círculo o un punto en el cual se puede ver la luz del sol pegando directamente, a diferencia del resto de las nubes que está igualmente alumbrada pero no tiene ese punto caliente, como le llaman, que se reflejan las nubes directamente debajo de la influencia del sol como proyector. Si el sol estuviera a millones de millas de distancia, no podría ocurrir un punto caliente tan pequeño y localizado, porque repito, toda la luz estaría entrando directamente desde tan lejos que no se podría ver ese punto caliente. Lo pueden ver en muchas fotos, en videos, y ustedes mismos pueden llevar a cabo el experimento. El hecho de que las reflexiones del sol y la luna sobre el agua siempre forman una línea recta desde el horizonte hasta el observador demuestra que la Tierra no es una bola. Si la superficie de la Tierra estuviera curvada, sería imposible que la luz reflejada se curve sobre la bola desde el horizonte al observador, como lo decía ahora. La pared de hielo en la Antártica es de aproximadamente 200 pies de altura y miles de kilómetros de largo. El capitán Cook, ¿verdad? Esto, para los que no me oyeron ahora, la forma verdadera de la Tierra es como un disco que está rodeado por una pared de hielo, donde está la circunferencia de la Tierra. Dice entonces, la pared de hielo en la Antártica es de aproximadamente 200 pies de altura y miles de kilómetros de largo. El capitán Cook navegó a lo largo de la pared de hielo por 60,000 millas, que es aproximadamente 96,560 kilómetros, o 111,000 kilómetros si estaba hablando de millas náuticas, y nunca encontró una entrada. O sea, navegó durante 60,000 millas y nunca vio una entrada en la pared de hielo. Todas esas 60,000 millas tenía una pared a su lado. Muchos exploradores tempranos, incluyendo el capitán Cook, como lo acabo de mencionar, y James Clark Ross, intentaron la circunnavegación de la Antártica y tomaron 3 a 4 años y navegaron alrededor de 50 a 60,000 millas. El buque británico Challenger también hizo una indirecta pero completa circunnavegación de la Antártida, atravesando 69,000 millas, 111,000 kilómetros. Esto es totalmente inconsistente con el modelo del globo. Edwin Hubble admitió en su libro The Observational Approach to Cosmology que el universo observable era pequeño y curvado alrededor de nosotros como una cúpula celestial. Hubble admitió que no hay evidencia para apoyar la teoría del Big Bang. Todas las pruebas apoyan al geocentrismo, o sea, todas las pruebas apoyan al hecho de que la Tierra es el centro del universo. Aún así, se niega a aceptar el geocentrismo observable, diciendo que la hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y debe evitarse a toda costa. Entonces, lo que estoy enseñando ahorita, a pesar de que es lo correcto, lo observable, es una hipótesis que no es bienvenida. A pesar de que no puede ser refutada, y esta es la clave, no puede ser refutada, por más que algunos de los que me escuchan se enojen, un científico, Edwin Hubble, en su libro admitió, la hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida, todo el mundo la rechaza, y debe evitarse a toda costa. Los mismos científicos admiten, igual que con la evolución, igual que en la evolución debe ser evitado decir que hay un creador, en este caso debe ser evitado decir que la Tierra es plana. El agua no se curva en grandes superficies, siempre encuentra su nivel. El agua en el océano parece plano porque es plano. Nosotros podríamos ver esa curva en el horizonte, repito, según los datos que la misma NASA y los astrónomos nos dan. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad promedio, supuestamente, ¿verdad? Por supuesto, de 29.8 kilómetros por segundo. 29.8, o sea, digamos 30, redondeándolo. 30 kilómetros por segundo. Si fuese verdad, pegamos un salto suficientemente alto, la Tierra se movería debajo de uno. La Tierra se mueve un poquitito, todo el mundo lo siente. Pero el terremoto entonces es una cosa y la rotación, el movimiento de la Tierra es otro, completamente ilógico. Lo que dicen es que el hombre se está moviendo con la Tierra al mismo tiempo en un movimiento uniforme y por eso no lo siente, pero eso no tiene sentido. Aun cuando uno va en un carro, se siente el movimiento, aunque usted va en el carro inmóvil, porque está encima del carro, el carro se está moviendo, usted siente el movimiento, no solo la aceleración y el freno, usted siente el movimiento si presta atención. Por eso hay gente que se enferma, que vomita cuando se monta en un barco, se monta en un carro por viajes largos. ¿Por qué? Porque sienten el movimiento. Resulta que si están en tierra firme, que se está moviendo a 29.8 kilómetros por segundo, ahí no les afecta en lo absoluto. Si se están moviendo a 30 kilómetros por segundo en tierra, cuando están de pie, no se enferman en lo absoluto, pero se montan en un carro y de repente van a 80 kilómetros por hora.
no por segundo, y se enferman. ¿Qué lógica tiene eso? No tiene ninguna lógica, porque la Tierra no se está moviendo. Un temblor pequeño, todo el mundo lo siente, pero no sienten los 30 kilómetros por segundo a los cuales nos movemos. La velocidad de la rotación de la Tierra en su propio eje es de 1000 millas por hora, o sea, 1600 kilómetros por hora, además de los 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol y 1600 kilómetros por hora en su propio eje. Hablando de esto, ¿cómo es que los aviones logran aterrizar si el suelo se les está moviendo a 1600 kilómetros por hora? El suelo se les está moviendo a 1600 kilómetros por hora. Si un avión trata de aterrizar y el suelo se le está moviendo a esa velocidad, el avión se va a estrellar, punto. No hay forma de que logre aterrizar. ¿Por qué duran lo mismo los viajes de Nueva York a California que de California a Nueva York? Si la Tierra se está moviendo debajo del avión, se supone que rota de oeste a este. Por eso es que el Sol sale del este, porque estamos rotando hacia el este, se supone. Entonces, según los científicos, estamos rotando hacia el este, rota de oeste a este la Tierra. Entonces, si la Tierra se mueve debajo del avión, porque el avión está separado de la Tierra, entonces la Tierra se debería estar moviendo debajo, el viaje de Nueva York a California sería mucho más veloz. O sea, como Nueva York está en el este y California en el oeste, si el avión sale de Nueva York y la Tierra se está moviendo hacia el este, California se acercaría hacia el avión. Entonces el avión llegaría en 2 momentos. Sube un momento y baja y está en California. Pero si saliera de California para Nueva York, nunca llega, porque la Tierra se le está moviendo abajo mucho más rápido de lo que el avión puede ir. Nueva York y California, 2 extremos de Norteamérica. Nueva York en el este, California en el oeste. La Tierra, según los científicos, se mueve hacia el este. Entonces, si uno viene del oeste hacia Nueva York, la Tierra se le movería debajo a 1000 millas por hora y el avión va a 500 millas por hora. Nunca va a llegar. Aún si tuviese un avión que va a 1000 millas por hora, la Tierra moviéndose a 1000 millas por hora, irían siempre en el mismo lugar. El avión aterrizaría en el mismo aeropuerto después de 10.000 horas de viaje si quiere. Pero en otro caso, usted puede estar en París, el avión se levanta, es más, en un globo, usted levanta el globo, se espera suficiente tiempo y después puede bajar el globo en Nueva York. Ahora bien, se ha enseñado o se ha dicho que la razón por la que nadie siente el movimiento o estas cosas pasan es porque la atmósfera en la que estamos hace que todo se mueva al mismo tiempo. Pero eso entonces se sale de las mismas leyes de la física que ellos, los científicos, dicen defender o creer. Porque ¿cómo es posible que este oxígeno vaya a mantener un avión que es sólido, estando despegado de la Tierra, vaya a mantener ese avión moviéndose a 1600 kilómetros por hora y también 29.8 kilómetros por segundo alrededor del Sol? Es completamente ilógico. Una vez que el avión se despega de la Tierra, si la Tierra se está moviendo, la Tierra seguiría moviéndose y el avión se mantendría en el aire donde sea que esté volando. Pero es completamente ilógico y en contra de las leyes de la física que el avión se levante y de repente la atmósfera haga que el avión esté viajando a 1600 kilómetros por hora extra de los que los lleva las turbinas del avión. Porque es que un vuelo de Nueva York a California dura lo mismo que un vuelo de California a Nueva York. Si la Tierra, según los científicos, se está moviendo debajo del avión, ¿verdad? Si la Tierra se está moviendo y se supone que está rotando de oeste a este, y por eso es que, según ellos, es que se ve el Sol salir por el este, se está moviendo de oeste a este la Tierra. California está en el oeste, Nueva York está en el este. ¿Cómo es posible que un avión que viaja de California a Nueva York y uno que viaja de Nueva York a California duren exactamente lo mismo, o minutos de diferencia, que obviamente sería por condiciones del tiempo y otras cosas, pero que el tiempo sea tan similar si la Tierra se está moviendo debajo a 1600 kilómetros por hora? Si el avión va en la misma dirección que está rotando la Tierra, tendría que ir a más de 1600 kilómetros por hora, lo cual no se puede en estos aviones comerciales, para poder llegar a su destino, porque en el momento en el que se levanta, la Tierra se le empezaría a mover y no podría llegar a donde va, nunca, a menos de que siempre todos los aviones fueran en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Pero entonces, por otro lado, si un avión saliese de Nueva York para ir a California, cuando la Tierra se está moviendo de oeste a este, con solo que el avión se levante, en cuestión de minutos hubiese llegado a California, a su destino, porque California se hubiese movido debajo del avión para llegar
a donde está el avión. Por ende, los viajes se podrían hacer simplemente en globos. El globo se levanta, la Tierra se mueve, el globo desciende y llegó a otro lado. Si un globo asciende al aire y se mantiene ahí por horas sin moverse en ninguna dirección, debería bajar en otro lugar al aterrizar, si es cierto que la Tierra está rotando debajo. De hecho, hubo una mujer que hizo ese experimento y se dio cuenta que después de 10 horas bajó exactamente en el mismo lugar, y por ende se prueba que la Tierra no se está moviendo en lo absoluto. Citando en un libro llamado Heaven and Earth, o El cielo y la tierra, de Gabriel Henriette, si el vuelo hubiera sido inventado en la época de Copérnico, no hay duda de que pronto se daría cuenta de que su teoría sobre la rotación de la Tierra estaba equivocada. Tomando en cuenta la velocidad de un avión y la de la rotación de la Tierra, si la Tierra gira, como se dice, a 1000 millas por hora y un avión vuela en la misma dirección a solo 500 millas, es obvio que su lugar de destino estará cada vez más lejos cada minuto. Por otra parte, si el vuelo tuvo lugar en dirección opuesta a la rotación, una distancia de 1500 millas se cubriría en 1 hora en lugar de 500, ya que la velocidad de la rotación debe añadirse a la del avión. También se puede señalar que se ha logrado recientemente una velocidad de vuelo de 1000 millas por hora, que se supone que es la de la rotación de la Tierra, de modo que un avión que vuela a esta velocidad en la misma dirección que la de la rotación no podría cubrir ningún terreno en absoluto. Permanecería suspendido en el aire en el punto desde el que despegó, ya que ambas velocidades son iguales. Los objetos se esconden en el horizonte por la perspectiva. Si se consigue un telescopio se puede seguir viendo. Si existe una curvatura, ¿por qué es que los edificios no se ven torcidos a lo largo en el horizonte? ¿Por qué es que se llama horizonte? Que viene por supuesto de horizontal y es una línea recta. Si hubiese una curva debería llamarse diferente. La vez pasada una persona escribió y dijo es que la forma en que había que verlo era como un microbio en una sandía, como dando a entender varias cosas, pero entre esas que el hombre es tan pequeño en comparación con la Tierra que nunca podría notar que está en una esfera. Y yo sé que eso es lo que muchas personas piensan, sin entender que los científicos ya han dado números, han dado ecuaciones para que uno pueda identificar dónde debería haber curvatura, para que uno pueda hacer un modelo, por decirlo así, un modelo a escala. Y en realidad sí se debería ver la curva. Entonces, no importa que quieran poner a un microbio en una sandía para tratar de dar a entender que eso es lo mismo que un hombre sobre la Tierra, hay que entender que ya los científicos dieron el tamaño de la sandía y dieron el tamaño del microbio, y el microbio debería ser capaz de ver curva, debería ser capaz de ver una curvatura que no se puede ver en ningún lugar de la Tierra. En 1962, los Estados Unidos llevó a cabo un proyecto llamado en inglés Operation Fishbowl. La forma es como un domo al revés, de vidrio, obviamente. Eso es un fishbowl, un bowl para peces. En 1962 fue que llevaron a cabo esa operación. Decían que estaban probando algunos misiles y algunas cuestiones ahí de armas en el cielo para ver cuánta potencia tenían. Y dentro de la operación Fishbowl llevaron a cabo otro proyecto llamado Dominic, como les digo, tirando misiles nucleares hacia el firmamento. Los misiles eran llamados Thor. Curiosamente, un nombre de un falso dios, ¿verdad? Nórdico, el hijo de Odin. Thor representa al falso Mesías, a Tamuz, entre otros. Entonces, muy curioso que los misiles fueran llamados Thor, que a su vez representa al falso Mesías. Como sabemos, Thor es el que tiene el martillo y tiene control de los rayos, similar a Zeus en cierta forma, a través del martillo. Entonces, es interesante que se llamaran así los misiles y que eran nucleares y los estaban enviando al cielo, supuestamente para hacer pruebas de los misiles. Pero el nombre que le dieron a las operaciones Fishbowl y Dominic es clave, porque Fishbowl, como les digo, hace alusión a algo similar a un domo de vidrio, y Dominic quiere decir del soberano. Por eso el domingo, en español domingo, viene como del día del soberano, lo traducen como día del Señor. Como saben, Señor es Baal y por eso no menciono ese nombre o ese título. Por ende, entonces Dominic, que es de donde viene el día domingo, quiere decir del soberano, y fue una operación dentro de la operación Fishbowl. Entonces, Fishbowl, Dominic, en español querría decir la pecera del soberano. Y cuando digo pecera,
no quiero que piensen en las peceras rectangulares, sino en las esféricas. Esto lo que da a entender, y lo que también ha salido de información al respecto, es que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo experimentos en unas islas y en la Antártica buscando lograr destruir la pecera del soberano todopoderoso, del creador, Yahweh. Y cuando digo pecera me refiero al firmamento. Yahweh, cuando hizo la tierra, la rodeó por un firmamento, al cual llamó cielo, que es duro y es similar al vidrio. Entonces, qué curioso que el gobierno haya hecho estas operaciones en las cuales estaban lanzando misiles al firmamento, misiles nucleares, buscando quebrar el firmamento, hacer un hueco en el firmamento para poder entrar al cielo, entrar al otro lado, algo muy similar a lo que estaba tratando de hacer Nimrod. Solo que Nimrod simplemente quería hacer una torre para subir al cielo en cierto lugar donde hay una entrada, y por ende iba a poder entrar a través de esa ventana o puerta en el cielo, cuando estaba en Babel, y por eso Babel se llama en el idioma de Nimrod la puerta de los poderosos. Entonces, repito, son dos proyectos que los pueden verificar fácilmente, que fueron llevados a cabo, repito, en 1962, y que muestran que el gobierno estaba tratando de destruir el firmamento como si fuera el fishbowl, y a través de Dominic haciendo referencia a que era el firmamento del todopoderoso que hizo la tierra. Ellos saben que estamos encerrados en un domo, en un firmamento, como lo dice la escritura. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh, Simpson just broke this dream's reality wide open. Pero nos han enseñado falsedad, mentira, propaganda como la supuesta ida a la luna y todo lo demás, para engañar a las personas y hacerlas pensar que hay un peligro latente, un peligro de asteroides, un peligro de meteoritos, aliens, de extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto que acabo de decir de meteoritos, no estoy diciendo que no hayan caído cosas a la Tierra, pero eso tiene que ver con otra cosa que nos dice la escritura. Cuando las estrellas caen a la Tierra, eso es lo que se ve caer a la Tierra, y que dicen que son asteroides o meteoritos. Otra información importante con respecto a esto son los viajes del almirante Byrd y sus entrevistas. El almirante Byrd fue a lo que llaman el Polo Norte, y él dijo que básicamente llegó a un lugar que supuestamente no debería existir, puesto que no estaba congelado y que había mucha tierra y muchos árboles, mucha vegetación y animales en dirección a lo que llaman como el Polo Norte, y de ahí es donde sale la teoría de la tierra hueca, y de ahí tomar en cuenta lo que dice la escritura, que Yahweh juró que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Yahushua, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, debajo de la tierra hay criaturas, por no decir personas, que tienen rodillas y van a tener que doblarlas ante el Mesías Yahushua al confesar que Él es soberano. El almirante Byrd también fue a otra expedición al sur de la tierra y encontró igualmente lugares amplios. Él dijo que encontró continentes que no aparecen en los mapas, continentes enteros que no aparecen en los mapas, o en los mapas que venden, por supuesto, o que enseñan al público, puesto que, por ejemplo, yo tengo un video de un mapa que un hombre encontró hace 1000 años en una cueva en la que habitaban monjes budistas. Él fue ahí, habitó un tiempo y encontró un mapa en el que aparecen más de 10 continentes extra alrededor de los continentes que se nos ha dicho que existe. Como les digo, lo único, además de ese mapa que dijo encontrar esta persona, es lo que dijo el almirante Byrd en entrevistas, que también tengo video de ellas, en las que él dice que encontró continentes extra que estaban repletos de recursos naturales para que los humanos pudiesen seguir usando, los cuales obviamente escondieron porque nunca salieron a la luz, a pesar de que él lo salió diciendo en una entrevista por televisión hace ya varias décadas. Él también habló de que la operación o el proyecto que ellos estaban haciendo en la Antártica lo cancelaron porque hubo un momento en el que los aviones y las armas estaban pegando en contra de una barrera invisible. Ellos pensaron originalmente que quizá era los nazis que se habían ido al sur y habían hecho una base ahí y habían logrado poner una barrera invisible de protección, pero se ha llegado a deducir que esa barrera invisible contra la que estaban pegando los aviones, un límite a través del cual no podían pasar en el sur, en la Antártica, era en realidad el firmamento
del que les hablé en los proyectos Fishbowl y Dominic, que el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando de destruir. Ahora bien, si la Tierra fuese una esfera, los pilotos de aviones tendrían que ajustar su trayectoria constantemente hacia abajo para contrarrestar la curvatura, algo que no sucede. Según los números dados por los científicos, 25,000 millas de circunferencia es lo que tiene la Tierra. Los pilotos de avión tendrían que corregir constantemente sus altitudes hacia abajo para no volar directamente hacia el espacio exterior. Un piloto que desea simplemente mantener su altitud a una velocidad de crucero típica de 500 millas por hora tendría que constantemente sumergir su nariz hacia abajo y descender 2.777 pies, que es más de media milla cada minuto. De lo contrario, sin compensación, en una hora de tiempo el piloto se encontraría a 31 millas y media más alto de lo esperado. Y los pilotos atestiguan que ellos no tienen que hacer eso en el avión, nunca. Ellos están viajando sobre un plano, no sobre una esfera. A medida que aumenta la altura en un avión, un globo de aire caliente o cualquier otra cosa, el horizonte siempre se mantiene a nivel de los ojos. Por eso les decía ahora, en una esfera el horizonte siempre estaría abajo. Uno siempre tendría que volver a ver para abajo para ver el horizonte. Entonces, a medida que aumenta la altura en un avión, un globo de aire o cualquier otra cosa, el horizonte siempre se mantiene a nivel de los ojos. No importa lo alto que se suba, el horizonte siempre se eleva al nivel de los ojos del observador a medida que se gana altitud, ¿verdad? Las personas que han tenido la oportunidad de viajar en avión o subirse en un globo han notado que no importa cuán alto suban, no tienen que volver a ver para abajo para ver el horizonte, simplemente ven directo y van a poder ver el horizonte, solo que más lejos de lo que lo veían cuando estaban en la Tierra, puesto que ahora se encuentran más alto, como sucedería si uno fuera diminuto y estuviese sobre una mesa y lo elevan, simplemente puede ver el plano sobre el que está más a lo lejos. Entonces, si la Tierra fuera un globo, no importa cuán grande el globo, a medida que se subiese, el horizonte se mantendría fijo para el observador o la cámara y habría que inclinarse mirando hacia abajo más y más para verlo. Espero hayan podido entender eso, la diferencia de estar subiendo sobre un plano en el cual, si el plano es suficientemente grande, el horizonte simplemente se va a alargar, se va a hacer más lejos y más lejos, mientras que si uno estuviera en una esfera, con solo levantarse un poco, podría notar que el horizonte está en el mismo lugar exactamente y tendría que hacer más esfuerzo para poder verlo entre más alto suba. El horizonte además permanece al nivel de los ojos en todos los 360 grados alrededor de uno. Solo la NASA y otras agencias especiales del gobierno muestran curvatura en sus fotos falsas y videos hechos con computadora. Como les dije ahora con lo del globo, también se hizo un experimento con un Zeppelin en el cual se elevaron en el aire, esperaron horas y volvieron a bajar para darse cuenta que estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Puesto que si fuese una esfera que rota, hubiesen bajado en otro lugar. Si la Tierra estuviera girando constantemente hacia el este a más de 1.600 kilómetros por hora, las balas de cañón disparadas verticalmente, si uno dispara una bala de cañón para arriba en 90 grados y cualquier otro proyectil, debería caer hacia el oeste. Sin embargo, cuando esto ha sido probado, las balas de cañón que se disparan verticalmente duran un promedio de 14 segundos ascendiendo, 14 segundos descendiendo y caen al suelo a no más de 2 pies de distancia del cañón, a menudo directamente de nuevo en el cañón. Esto no pasaría si la Tierra se estuviese moviendo, eso es claro. Todo el mundo entiende que si uno tira algo para arriba verticalmente y se corre del lugar donde lo tiró, lo que usted tiró va a caer a su lado. Pero si usted no se mueve, le va a caer encima. Esto es lo mismo, el mismo experimento que se hizo con el cañón. El cañón se puso en un ángulo de 90 grados directamente para arriba, se disparaba y la bala de cañón caía a pies, o sea, centímetros de distancia del cañón o comúnmente dentro del cañón nuevamente. Si la Tierra se estuviese moviendo, no podría suceder eso. Caería a cientos de kilómetros de distancia, más en 14 segundos, porque duraba 14 segundos ascendiendo, 14 segundos descendiendo, o sea, 28 segundos. Y en 28 segundos la Tierra se mueve muchísimo, según los científicos. El logo oficial de las Naciones Unidas es un mapa de la Tierra plana. También sucede en el logotipo de la Organización de Aviación Civil Internacional, o sea,
los pilotos, porque los pilotos que ponen atención o que están en sociedades secretas en grados elevados saben el lugar en el que viven, y por eso su logo es el mapa de la Tierra plana. También el de la Organización Marítima Internacional. Los marineros nunca tienen que medir nada que tenga que ver con la curvatura para hacer sus viajes, en lo absoluto. Y por otro lado, pueden encontrar el lugar a donde van o viajar en el mar viendo las estrellas, guiándose por las estrellas. Si viviésemos en una esfera que se está moviendo a miles de kilómetros por hora a través del espacio, girando en su propio eje y alrededor del Sol, y la misma galaxia moviéndose a través del espacio infinito, y todas las demás estrellas que se ven en los cielos están viajando en sus propias direcciones y girando en sus propias galaxias alrededor de lo que estén dando vueltas, ¿cómo es posible que los marineros puedan guiarse también a través de las estrellas? Las estrellas siempre estarían en un lugar diferente. Sería imposible poder guiarse a través de ellas. Otro logo que también tiene el mapa de la Tierra plana es el de la Organización Meteorológica Mundial. Las latitudes del norte y las latitudes del sur tienen diferentes tipos de vida animal y vegetal. Si la Tierra fuera una bola, entonces las latitudes norte y sur tendrían cantidades similares de vida. El hecho es que las latitudes del sur tienen sorprendentemente poca vida, mientras que el norte está lleno de vida, ¿verdad? Como sabemos, en un lugar están los osos polares, en el otro lugar están los pingüinos. Si la Tierra fuese una esfera, habrían pingüinos en ambos lugares y osos polares en ambos lugares. Si fuese una esfera, habrían vuelos que serían mucho más cortos si fuesen directos, ahorrando muchísimo dinero, algo que las aerolíneas aprovecharían. Todos sabemos que en este mundo lo que no tiene que ver con el Padre siempre tiene que ver con el dinero. Todo se trata del dinero. Por eso la Escritura habla de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y los que aman al dinero odian a Yahweh, porque no se puede tener dos Elohim, porque se va a amar a uno y se va a odiar al otro. No se puede amar a las riquezas y amar a Yahweh al mismo tiempo. Entonces las aerolíneas existen para hacer dinero, no hay duda. Entonces, si ustedes hacen esto que les estoy diciendo, en lo que dicen que es el Polo Sur, se van a dar cuenta que todos los vuelos que podrían darse directos en el Polo Sur nunca los hacen, a pesar de que se podrían ahorrar muchísimo dinero, que serían súper fáciles y súper rápidos. Sin embargo, nos damos cuenta que son súper largos, caros, y hacen escalas que no tienen ningún sentido en el mapa de la esfera, pero completo sentido en el mapa de la Tierra plana. Cuando uno observa el Sol y la Luna, se ven dos círculos que están en la misma distancia y que son del mismo tamaño, que trazan caminos similares a velocidades similares alrededor de una Tierra plana y estacionaria. Eso con solo verlo, uno puede ver que el Sol y la Luna son de tamaños similares, por no decir exactamente el mismo, puesto que uno mismo puede notar que cambian de tamaño de vez en cuando, dependiendo del mes, del día en el que estemos, a veces de la hora en la que estemos. Y eso solo se puede dar por el hecho de que están cerca, porque si el Sol y la Luna estuviesen tan largos como nos dicen, los tamaños de las lumbreras no cambiarían, se mantendrían siempre iguales desde nuestra perspectiva, por la distancia tan grande. Los expertos, supuestos expertos de la NASA, sin embargo, afirman que el sentido común de cada uno de nosotros y la experiencia es completamente falsa en todos los aspectos. Ellos dicen que la Tierra no es plana, sino una gran bola, que no está quedita, sino girando alrededor en su propio eje a 19 millas por segundo. Dicen que el Sol no gira alrededor de la Tierra tal como aparece, pero la Tierra gira alrededor del Sol. La Luna, por el contrario, gira alrededor de la Tierra, aunque no de este a oeste, como parece, más bien de oeste a este. Y el Sol es realmente 400 veces más grande que la Luna, está 400 veces más lejos. Se puede ver claramente que son del mismo tamaño y misma distancia. Se puede ver que la Tierra es plana, se puede sentir que la Tierra es estacionaria, pero de acuerdo con el evangelio de la astronomía moderna, que está equivocado. Cualquier persona que crea a sus propios ojos y su experiencia es un tonto digno de ser ridiculizado, como sé que muchos les gustaría hacer conmigo en este momento. Mucha gente piensa que la capacidad moderna de la astronomía de predecir exactamente los eclipses lunares y solares es un resultado y una prueba positiva de la teoría heliocéntrica del universo. De hecho, los eclipses han sido predichos con exactitud por culturas de todo el mundo durante miles de años, antes de que dijeran que la Tierra es una bola, ¿verdad? Antes de que dijeran que la Tierra es una esfera. De hecho, Ptolomeo en el siglo
1 después del Mesías, predijo con precisión los eclipses durante 600 años sobre la base de una tierra plana, o sea, basándose en una tierra plana y estacionaria con la misma precisión que cualquiera que viva hoy en día. Entonces, cuando ni siquiera se tenía en la mente que la tierra fuese una esfera, Ptolomeo logró predecir los eclipses de 600 años sin error alguno, basándose en el hecho de que la tierra no se mueve y que es plana. Tales predijo con precisión un eclipse que puso fin a la guerra entre los medos y los lidios. Los eclipses ocurren regularmente con precisión en ciclos de 18 años, de modo que independientemente de las cosmologías geocéntricas o heliocéntricas, planas o esféricas, los eclipses pueden calcularse con precisión independientemente de tales factores. Se dice que los satélites están flotando en la termósfera, donde se dice que las temperaturas están por encima de 4530 grados Fahrenheit. Sin embargo, los metales utilizados en los satélites, como el aluminio, el oro y el titanio, tienen puntos de fusión, ¿verdad? Los puntos en los que se funden, de 1221 para el aluminio, 1948 para el oro, 3034 grados para el titanio. Sin embargo, se supone que todos estos metales están funcionando sin ningún problema en un lugar donde se supone que está a 4530 grados Fahrenheit, o sea, donde ya estarían completamente derretidos. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. La gente incluso afirma ver satélites con sus ojos, pero esto es ridículo, teniendo en cuenta que son más pequeños que un autobús y supuestamente están a más de 100 millas de distancia. Es imposible ver algo tan pequeño tan lejos, incluso usando telescopios. Y esto lo digo a pesar de que yo he visto luces en los cielos moviéndose, que a mí personas me han dicho que son satélites, pero repito, los satélites están a una distancia tal que sería imposible para el ojo humano poder verlos. Además de que no solo la distancia, por supuesto, sino el tamaño que tienen. Debido a su tamaño y la distancia en la que están, sería imposible para el ojo humano verlos. Ahora, a veces vemos luces en los cielos. Eso son otras cosas, no son satélites, así de simple. Porque también, ¿cómo es que se ven luces moviéndose y dicen que son satélites? ¿Y los satélites acaso están rodeados de luces como para que se vean así? Y de todas maneras, aún su luz sería opacada, repito, por la distancia en la que se encontraría. Entonces, ¿cómo es posible que brillen como estrellas los satélites, según lo que nos dicen que son satélites? Las culturas del mundo a lo largo de la historia han descrito y pretendido la existencia de una tierra plana, geocéntrica y estacionaria. Egipcios, indios, mayas, chinos, nativos americanos y literalmente todas las civilizaciones antiguas de la tierra tenían una cosmología terrestre geocéntrica, o sea que la tierra es el centro del universo. Antes de Pitágoras, la idea de una esfera giratoria era inexistente, e incluso después de Pitágoras se mantuvo una visión minoritaria oscura hasta 2000 años más tarde, cuando Copérnico comenzó a revivir la teoría heliocéntrica. Desde Pitágoras hasta Copérnico, Galileo y Newton, hasta astronautas modernos como Aldrin y Neil Armstrong y Collins, hasta el director de la NASA y gran comandante, son del grado 33 de la masonería. Fred Kleiknecht, los padres fundadores de los mitos de la tierra esférica giratoria, han sido todos masones. El hecho de que tantos miembros de la masonería, que es la mayor y más antigua sociedad secreta de la existencia, hayan sido todos co-conspiradores que llevan a cabo esta revolución planetaria, está más allá de la posibilidad de coincidencia y proporciona la prueba de la conspiración organizada en la creación y el mantenimiento de este engaño multigeneracional. Todos los que se han encargado de que hoy en día las personas crean en la Tierra como una esfera que gira en su eje y alrededor del Sol han sido masones, han sido controlados, son parte de una sociedad secreta que esconde el conocimiento para esclavizar a las personas, puesto que los esclavos no pueden tener conocimiento. Entonces se han encargado de esconder el conocimiento, dar falsedad como verdad, para que las personas se conviertan en esclavos al vivir en un mundo de fantasía, un mundo que no existe. Por último, con respecto a estos datos, hay una revista, lo pueden verificar si logran encontrarla, de 1931, una revista llamada Popular Science Magazine, o la revista de ciencia popular. En el tomo de agosto 1931 sacaron una entrevista con Augusto Piccard, un hombre que
fue el primero básicamente en llegar a ver la Tierra desde una altura tan grande como lo hizo. Él era un explorador y exploró los mares, exploró el cielo y usó un globo especial, y con ese globo subió él en una esfera metálica y logró ascender a una altura bastante alta, desde la cual él pudo ver la forma de la Tierra. Y en la entrevista que le hicieron en esta revista, él le preguntan qué fue lo que vio desde esa altura en la que se encontraba y podía ver la forma de la Tierra, y él dijo en inglés: "It seemed a flat disc with upturned edge", que en español sería: parecía un disco plato con borde levantado, o parecía un disco plano con borde levantado. Y esa es la forma de la Tierra. Es como un disco, puesto que es un círculo, es circular, plano, un círculo plano, como un disco con un borde levantado. Que hay muchas personas que, verdad, dicen el chiste de que si vivimos en una tierra plana, ¿por qué nadie se cae del borde? Y es porque no entienden, por un lado, que es inmensa la Tierra, por otro lado, que está rodeado por un muro gigante de hielo que rodea toda la Tierra y mantiene los mares encerrados, rodeando los continentes. Eso es lo que él decía, que era un borde levantado, el muro de hielo, y lo que estaba en el centro era como un disco plano. Esto fue Auguste Piccard, y curiosamente hace poco sacaron un anuncio de Hennessy, un licor, y resulta que en el anuncio muestran a este hombre Piccard subiendo, elevándose, y muestran cómo logra pasar, aunque esto no sucedió por supuesto, pero es como un mensaje subliminal que están enviando a las personas para que se den cuenta de dónde es que viven. Logra pasar por una ventana del firmamento cuya forma es como la del ojo humano, y al salir de la ventana del firmamento entra en agua, puesto que la escritura, como lo vamos a ver en unos instantes, dice que el firmamento está sobre la tierra para separar las aguas que están en los océanos de las aguas que están encima del firmamento, las aguas de abajo de las aguas de arriba. Por eso es que en ese anuncio las sociedades secretas básicamente están mostrando que Piccard subió y pudo ver la forma de la Tierra, y si hubiese podido ascender más hubiese entrado a través de una de las ventanas del domo y se hubiese sumergido en el agua de arriba que se encuentra encima del firmamento.